de poder comercializarse sin ningún problema, ¿no? No va a haber observaciones en cuanto a la parte comercial. Acá hay a veces un fenómeno que es el fruto secundario, ¿no? Se presenta en Washington Navel, ¿no? Donde podría ser ¿no? Un fenómeno fisiológico, ¿no? Donde aparece acá un fruto secundario. Los estados fenológicos de la flor de naranjo dulce, ¿no? Estadio A, estadio B, estadio C, estadio D, hasta que ya viene la antesis, ¿no? La flor abierta. Pasan por varios estadios hasta llegar a flor abierta. Y esta es la germinación del grano de polen en el estigma, ¿no? Como vemos como los tubos polínicos y el grano de polen acá. Y esta es la sección transversal del estilo de la flor del híbrido clementina, por cierto, tangerina, mostrando varios tubos polínicos en su tránsito por uno de los canales estilares, ¿no? Hacia los lóculos del ovario, o sea, están ya en el momento de la fecundación, ¿no? Inflorescencia de mandarino, este es el mandarino clementino, ¿no? Donde se observa la zona de abscisión, estilo, ovario acá. Bueno, la sección transversal del pericarpio en el ovario de naranjo, ¿no? Las partes exocarpo, endocarpo, etcétera, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito del comportamiento floral. Es diferente, a pesar de frutos frutales, hay diferencias entre cada uno de ellos, ¿no? Vamos a ver, en el caso de los cítricos son generalmente, como le decía, son hermafroditas. El cáliz presenta 5 sépalos dispuestos alrededor del receptáculo. La corola, 5 pétalos que envuelven el androceo y gineceo. El androceo, la parte masculina, presenta 20 a 40 estambres, más o menos en promedio, de un filamento y antera con 2 tecas y 2 lóculos o sacos polínicos por teca, ¿no? Y el gineceo, una parte femenina del ovario, constituido por un número variable de hojas carpelares o lóculos, según la especie, ¿no? Y está apoyado sobre el disco nectarífero. En su interior se encuentran los óvulos, ¿no? Estilo cilíndrico, y en su interior hay tantos canales estilares como lóculos tiene el ovario. El estigma se localiza en el extremo del estilo y secreta una sustancia mucilaginosa, ¿no? Esa sustancia mucilaginosa tiene la característica de que fija y favorece la germinación y el crecimiento de los granos de polen, ¿no? Como se pegaran los granos de polen, entonces asegura la fecundación. Muchos cítricos presentan esterilidad, también es un problema que tenemos, o también incompatibilidad que evita la formación de semillas. La esterilidad es un fenómeno que en la mayoría de casos se produce de forma parcial, ¿no? O sea, el número de semillas de casi todos los genotipos es menor que el número de óvulos, lo que indica un cierto grado de esterilidad en todos ellos. En algunos casos la esterilidad viene determinada por factores ambientales, ¿no? Como el caso de la esterilidad masculina en limón eureka y en la lima mexicana, ¿no? Inducida por bajas temperaturas. Bueno, cosas que no tenemos nosotros en la zona de costa, pero sí podríamos tener en las zonas valles interandinos, ¿no? Que podríamos tener bajas temperaturas, ¿no? La autoesterilidad, que mayormente puede tener 2 orígenes: polen y óvulos no funcionales de la esterilidad, y la autoincompatibilidad, ¿no? Que también puede ocurrir, ¿no? La esterilidad masculina está causada por el aborto de las anteras debido a la degeneración de las células madres del polen, ¿no? El aborto de las anteras está controlado por la interacción de genes citoplásmicos y nucleares. La androesterilidad ocurre con citoplasma androestéril y genes nucleares no restauradores. Ejemplo, en el caso de las atsumas ocurre esto, ¿no? Problema de aborto de anteras. La esterilidad masculina se asocia también a anomalías cromosómicas y a la triploidía. La lima mexicana, por ejemplo, inversión cromosómica. La naranja valencia, relocación recíproca. En pomelo mars, falla en la formación del huso. Y en la mandarina saxoma, ¿no? El caso de triploide, ¿no? Entonces, esos problemas causan la esterilidad masculina. La esterilidad femenina está provocada por la ausencia de óvulos fértiles y se asocia a diferentes factores, ¿no? Genes de esterilidad, anomalías cromosómicas y triploidía. Los naranjos dulces tipo nave y los mandarinos saxumas tienen degeneración del saco embrionario. Sin embargo, cuando son polinizadas manualmente, producen semillas en poca cantidad, ¿no? Entonces, es un problema ya de tipo, podría decir, de tipo genético, ¿no? La naranja de tipo Valencia y el pomelo march, ¿no? Ambos que son androestériles, tienen cierto grado de esterilidad femenina, ya que cuando son polinizadas manualmente producen poca cantidad de semillas, ¿no? Bien, la autoesterilidad, ¿no? O la autoincompatibilidad
que presentan algunas especies es la causa de que, aún teniendo un alto porcentaje de óvulos y polen fértiles, no sea posible la autofecundación. La autoesterilidad está regulada por el sistema alélico gametofítico, ¿no? O sea, un tema genético, en una serie alélica, siendo SF el alelo dominante para autoincompatibilidad y los otros tres alelos, SX, SY y SZ, los recesivos para autoincompatibilidad. De esta manera, aquellos genotipos que contengan SF, como las saxumas, SF, SX, son autoincompatibles, mientras que las clementinas que tienen SX, SY son autoincompatibles. Perdón, acá autocompatibles y acá autoincompatibles. Comportamientos florales, ¿no? Los tangelos, Orlando y Meneola son autoincompatibles, pero son incompatibles, o sea, entre ellos, incompatibles entre ellos. Y también autoincompatibles, ¿no? Mandarina clementina igual, y requiere el uso de polinizantes para una adecuada producción de frutos, ¿no? Ojo, esto me hace acordar al tema del palto, que también necesita polinizantes. Sin embargo, en climas suaves y sin mayores variaciones puede llegar a rendir cosechas aceptables, paternocárpicamente, sin polinizantes. Polinizante, la mandarina Dancy, ¿no? Se usa como polinizante. La paternocarpia en cítricos, ¿no? Frutos sin semilla. Acá hay esta es una planta de calabaza, un fruto de calabaza, y esta es una papaya. Que también ocurre este problema de paternocarpia, ¿no? También ocurre en cítricos. Entonces, ¿qué es la paternocarpia? Es el proceso de formación, desarrollo y maduración del fruto sin que haya tenido lugar la fecundación. Por eso los frutos carecen de semillas, ¿no? Por eso se le llama fruto paternocárpico, ¿no? No llega a haber el contacto del polen con el óvulo, ¿no? Acá más ampliamente podemos ver los tipos de paternocarpia. Tenemos, por ejemplo, la vegetativa, sin el estímulo de la polinización ni fecundación. Por ejemplo, la Washington Navel y Clementina tienen esa característica, ¿no? Una paternocarpia vegetativa. También puede ser una paternocarpia estimulada, ¿no? Por el estímulo de la polinización, algunas variedades de uva. La paternocarpia inducida por temperatura, altas o bajas temperaturas, la humedad relativa alta, también puede provocar paternocarpia. Cosa que sí tenemos en nuestro medio, ¿no? Estos problemas de altas y bajas temperaturas lo tenemos nosotros en costa, sierra y selva. Ahora, por la acción química, ¿no? El estímulo artificial por hormonas sintéticas también puede llevar a la paternocarpia, y por medios mecánicos se modifica la acción hormonal y de la relación carbono-nitrógeno. También es otra forma de paternocarpia. Es la aptitud paternocárpica, ¿no? Es la producción de frutos paternocárpicos, ¿no? Está sujeta a la capacidad de acumular niveles suficientes de fitohormonas, como gibberelinas, auxinas o citoquininas, ¿no? En el ovario para que se desarrolle el fruto sin necesidad de que se formen semillas. Entonces, tenemos frutos sin semillas. También ocurre en el caso de la uva, ¿no? Como vemos acá en esta foto. Bien, aquí tenemos otro tipo de paternocarpia, ¿no? La obligada y la facultativa. La obligada presenta esterilidad femenina, no contiene semillas, independientemente de que se evite o no la polinización. Y la facultativa son autoincompatibles o tienen esterilidad masculina, ¿no? Esterilidad masculina. Paternocarpia frecuente, habitual y infrecuente, ¿no? La frecuente, especies subtropicales, ¿no? Incluidos los cítricos, especies de climas templados. La habitual en especies tropicales como la piña y otros frutos tropicales, y el plátano también, el banano. Infrecuente en drupáceas, casi no vamos a encontrar mucho tema de paternocarpia en drupáceas, ¿no? Un durano paternocárpico, creo que no he visto, bueno, por lo menos yo no he visto, ¿no? Pero sí se ha visto pues, en frutos, como piña, ¿no? Sí, bastante se ve, ¿no? Bien. Ahora, en cuanto a la naranja Washington Navel, las flores carecen de polen viable y no pueden polinizar a otros árboles de cítricos, ¿no? Debido a la carencia de polen funcional, tienen polen, pero no es funcional, ¿no? Y óvulos viables. Esta naranja produce frutos sin semilla, ¿no? Entonces, por eso es la famosa naranja Washington Navel, ¿no? Sin semilla. Bien, hablemos ahora del cuajado del fruto, que es un tema muy interesante porque justamente lo que nos interesa a nosotros y a los productores de cítricos es que su fruto cuaje, ¿no? Se desarrolle bien, cuaje y se pueda vender. Entonces vamos a ver un poquito de ese tema, ¿no?
Bases fisiológicas y manejo, polinización, fecundación, factores, agentes polinizadores y paternocarpia. Entonces, también se le llama amarre, ¿no? Cuajado o amarre del fruto, ¿no? Es la fase inductiva que se inicia con la polinización de la flor y culmina con la iniciación del crecimiento del ovario y su permanencia en la planta. El proceso que marca la transición del ovario, de la flor a fruto en desarrollo. Ese es el cuajado, ¿no? Proceso que marca la transición del ovario de la flor a fruto en desarrollo. Para que el cuaje de frutos se produzca son necesarios 3 prerequisitos. ¿Cuál es el primer requisito? La existencia de yemas florales maduras, bien formadas y nutridas. Temperaturas óptimas durante y después de la antesis que aseguren una buena polinización, el desarrollo del tubo polínico y la fecundación, o que sea posible con una paternocarpia. Entonces, temperaturas óptimas. Sabemos que los cítricos tienen un rango de temperatura que más o menos varía entre 15 hasta 28, hasta 30 grados centígrados pueden soportar los cítricos. Aporte adecuado de fotosintatos cuando el ovario inicia el desarrollo, ¿no? O sea, no puede faltar fotosintatos cuando el ovario inicia el desarrollo, ¿no? Entonces es importante nosotros tener pues a las hojas de manera sana, sin plagas, enfermedades, etcétera, para que puedan ejecutar la fotosíntesis al 100%. Y también nosotros ayudamos con la nutrición que le aplicamos a la planta. Estamos... Polinización, ¿qué es? Es el proceso de transferencia del grano de polen al estigma de la flor. Pero el término va más allá, en cuanto a que también se debe considerar la germinación del grano de polen y el desarrollo del tubo polínico por el estilo hasta llegar al saco embrionario, ¿no? Entonces ahí recién podemos hablar de lo que es una polinización. Eliminación del polen y desarrollo del tubo polínico, ¿no? El grano de polen, una vez liberado de la antera, cae sobre el tejido del estigma e inmediatamente inicia su proceso de germinación, que se expresa como el crecimiento del tubo polínico que penetrará a través del estilo, ¿no? Ahora, el estigma posee protuberancias llamadas papilas que contienen compuestos como azúcares, nutrientes, esteroides, etcétera, que permitirán la adherencia y germinación, ¿no? Lo que les hablaba anteriormente, ¿no? Con eso se asegura ya la adherencia del polen para que pueda cumplir su función de fecundación. El grano de polen también posee alta viscosidad, que le permite estar hidratado y además un poder de adherencia, ¿no? En el estigma de la flor o en la superficie de insectos y aves, ¿no? Como las abejas, etcétera, y en algunos casos también de murciélagos. Ahora, el grano de polen está formado por 2 núcleos, el vegetativo y el generativo. Además, el grano se encuentra cubierto de una pared muy resistente formada por proteínas de exina e intina. La exina del grano de polen se rompe y libera a los núcleos, siendo el núcleo vegetativo el que da origen al tubo polínico, por donde viajará el núcleo generativo. El núcleo vegetativo secreta enzimas como pectinasas, catalasas para digerir las células del estilo, disolviéndoles su lámina media. El tubo polínico crece a lo largo del estilo, a través de sus tejidos de los cuales se nutre, ¿no? Hasta alcanzar el micropilo de los primordios, culminándose así el proceso de polinización. Esto es todo un proceso. Fecundación. Entonces llegamos a la fecundación. También se le llama fertilización. Se lleva a cabo cuando el tubo polínico ha llegado al saco embrionario y libera a los 2 núcleos generativos que hemos visto anteriormente. Uno se une con la célula huevo femenina, dando lugar a la formación del cigoto, embrión y semilla. Y el segundo núcleo generativo se une con el núcleo polar, dando origen al endospermo de la semilla, que será la fuente de energía de la semilla y plántula que éste origine, ¿no? O sea, la reserva, ¿no? La reserva que va a tener la semilla y después la plántula para que pueda desarrollarse. Durante este proceso, las antípodas y sinergias se degeneran, desconociéndose con precisión cuál fue la razón de su presencia. Bueno, en este gráfico tenemos, ¿no? Todo el proceso que hemos visto. Aquí está, bueno, si empezamos con el núcleo de la célula, acá hay 2 gametos masculinos o células espermáticas. Aquí ya se forma el gametofito masculino maduro, la antera. Aquí está ya la formación de sacos polínicos con la teca. La célula madre del grano de polen por meiosis, ¿no? Acá se divide en 4 microsporas y el grano de polen forma el gametofito masculino, ¿no? Esa se llama la célula generativa. Dentro de esta célula se encuentra la célula vegetativa también o de tubo, ¿no? Y ahí se completa todo el ciclo. Acá vemos un detalle, ¿no? Este es el polen, ¿no? Que ingresa, ¿no? A través
del estigma, el estilo, ¿no? Hasta llegar pues al ovario, y donde se produce la fecundación, ¿no? Acá está, creo, en idioma italiano, ¿no? Que está. Entonces, la fecundación es considerada como un evento estimulante e indispensable en el cuajado de fruto, puesto que la fecundación desencadena una serie de eventos fisiológicos con la formación de la semilla. Es muy importante esto. La formación de la semilla origina hormonas como las auxinas, citokininas, gibberelinas, que ejercen un efecto directo en el crecimiento inicial del ovario, que será el futuro fruto. Estos reguladores de crecimiento sirven de mensajeros y, por tanto, de atrayentes de fotosintactos, metabolitos y nutrientes para mantener el crecimiento activo del fruto. Si por alguna razón la semilla aborta en una etapa temprana, se detiene inmediatamente el desarrollo del fruto, terminando con la caída del mismo. Entonces, es importante entonces tener también las semillas. La formación de las semillas es muy importante, porque si la semilla aborta, también se detiene el desarrollo del fruto, y eso no nos conviene. Entonces, esto sugiere que el desarrollo del fruto depende de las semillas y que será más crítico en los frutales de hueso, como palto, mango, durazno, etc. ¿Okay? Porque tienen una sola semilla grande, ¿no? No como los cítricos que tienen varias semillas. Parece ser que esta dependencia tiene un límite, pues se ha encontrado que si las semillas sufren daños en frutos adultos, estos no caen, pero su desarrollo se hace más lento y pierden calidad comercial. En frutales que producen muchas semillas, como manzanos, tomates de árbol, etcétera, y entre los cuales también se encuentran los cítricos, la dependencia de estas es menor, por lo que pueden alborotarse algunas semillas del principio de crecimiento de fruto sin causar la caída ni la reducción de este último. Según Blumenfeld y Gatsit, las semillas del aguacate contienen niveles mucho más altos de auxinas, gibberelinas y citokininas que el pericarpio del fruto, ¿no? Sugiriendo que la semilla en lugar de síntesis es el lugar de síntesis de estas sustancias de crecimiento. Es una imagen súper ultramicroscópica del polen, ¿no? Adherido ahí a la parte femenina, ¿no? Y el recorrido que va a hacer. Bien. Ahora, el estigma, ¿no? El estigma no siempre se encuentra en condiciones adecuadas para recibir el grano de polen, lo cual es una limitante de la germinación del mismo, ¿no? Por ejemplo, el manzano, después de un ciclo de excesiva cosecha, las papilas del estigma en las flores que salen en la siguiente campaña son más pequeñas de lo normal, por lo que gran parte colapsan, ¿no? Esto resulta en una mala polinización y bajo cuajado del fruto. En el parto también ocurre un problema también, ¿no? Con una pérdida de almidón en el estigma desde que abre la flor hasta las 18 horas siguientes, así como también el aumento de callosa, ¿no? Que es un polisacárido, que se relaciona con las paredes celulares. Y algunos compuestos mencionados presentan alta especificidad que no permiten la germinación de cualquier grano de polen. Esto también es a veces es un problema, ¿no? No, el estigma no siempre está en condiciones adecuadas para recibir al polen. Pero ¿cuál es la clave aquí? Que todo esto está influenciado por el ambiente, ¿no? La capacidad de germinación de grano de polen sobre el estigma y el crecimiento del tubo polínico está influenciado por el ambiente. Vamos a obviar lo que pasa en palto y en nogal. Vamos a ver el cítrico, que nos interesa. En cítrico las temperaturas óptimas oscilan entre 25 y 30 grados, ¿no? Como decía, ¿no? Hasta 30 grados, y se ve reducida, ¿no? E incluso inhibido cuando las temperaturas son inferiores a 20 grados. ¿No? Ese es el tema, ¿no? Entonces, afecta esto a la capacidad de germinación de grano de polen. Entonces, las temperaturas altas y también las temperaturas inferiores a, en este caso, 20. Bien, estos son algunos casos de en otros cultivos. Vamos a pasarlo un poquito. Y vamos a ver el periodo de polinización efectiva, ¿no? Bien, esto es muy importante, el periodo de polinización efectiva. El tiempo que transcurre entre la polinización y la fecundación es variable entre las especies frutales, ¿no? En cítricos, por ejemplo, está entre 1 y 4 semanas. Entre la polinización y fecundación, 1 a 4 semanas, ¿no? Por ejemplo, en el hogar pecanero de 2 o 3 semanas, y en avellanos están hasta 5 meses, ¿no? Bastante tiempo, pero en cítricos de 1 a 4 semanas, ¿no? Entonces, el concepto de periodo de polinización efectiva, PPE, toma en cuenta estos aspectos, estableciendo que hay un tiempo límite en cada flor para que pueda ser fecundada. Eso es muy importante. Este periodo de polinización efectiva es la diferencia entre el número de días que el óvulo femenino permanece viable y con potencial para ser fecundado y los días que tarda el tubo polínico para llegar al saco embrionario
y descargar los núcleos generativos. Entonces, si no hay una coincidencia en estos periodos, prácticamente no se va a producir la polinización. Por ejemplo, ¿no? Si el óvulo tuviera una vida útil para ser fecundado de 12 días y el tubo polínico llegara hasta él en 5 días, ¿no? Este PP sería de 7 días, mientras que si el tubo llegara en 10 días, este periodo sería de 2 días. En el primer caso se tienen disponibles 7 días para que el óvulo se pueda juntar con los núcleos generativos, mientras que en el segundo caso solo se tiene 2 días para que ocurra la fecundación. Si el tubo polínico se demorara 13 días en llegar, ya no encontraría óvulos viables y por lo tanto no habría fecundación. Esto puede ser una causa de la caída fisiológica de flores, que a veces no nos explicamos por qué caen las flores, y a veces es por este problema. La temperatura influye marcadamente sobre este periodo, ¿no? Pues se ha demostrado que con frío el tubo crece lentamente, pero el óvulo permanece viable por más tiempo. Con temperaturas altas ocurre lo inverso, ¿no? Entonces, también es un tema eso de las temperaturas, ¿no? Y afecta bastante estos periodos. Bueno, en este ejemplo, la receptividad del estigma es 7 días, la viabilidad del óvulo es 9 días, el desarrollo del tubo polínico es 5 días, ¿no? Por lo tanto, este periodo es de 4 días. Si un grano de polen cayera en el día sexto, mayor de 4 días, acá, 4 días, sobre el estigma, este germinaría por el tubo, pero el tubo polínico alcanzaría el saco embrionario fuera del plazo, ¿no? El día 11 a 9. Entonces, ese es un problema, ¿no? Y por tanto, no fecundaría el óvulo. Si cayera el día 8 o posteriores, no germinaría. Pasamos ahora a los agentes polinizantes, que también son muy importantes. Tenemos la polinización por el viento, ¿no? Llamada polinización anemófila. El viento es el elemento climático que distribuye el polen, pero no es un proceso que ocurra con facilidad en los árboles frutales. El polen del nogal, por ejemplo, es uno de los que más volatilidad presenta en cuanto a tiempo y distancia, habiéndose reportado hasta 5 gramos de polen por centímetro cuadrado por 12 horas a una distancia de 160 metros de su origen. En uva es posible encontrar 34 granos de polen en 0.4 centímetros cuadrados durante 24 horas a una distancia de 1.4 metros de su origen. Lo anterior indica que el peso del polen tiene una función importante en su distribución a través del viento. Mientras más ligero es, más fácilmente puede ser trasladado, ¿no? Por lo que muchas especies hay poca o nula polinización por este medio, ¿no? Porque si, digamos, los granos de polen tienen un peso, o, digamos, que supere, ¿no?, la capacidad del viento, entonces el viento no va a poder cumplir una labor de polinización, ¿no? Es una opción nada más. ¿Qué otro agente polinizante tenemos? La entomófila. Los insectos. Los insectos son el medio más efectivo e importante en la transferencia de polen para la mayoría de frutales, lo cual puede ser por las poblaciones naturales o colmenas de abejas, por ejemplo, y abejorros criados para el efecto, ¿no? Las famosas colmenas que se colocan en los campos de cultivo. La polinización vía insectos es de vital importancia para aquellos cultivares donde su polen no puede germinar en su propio estigma o el tubo no puede crecer en su propio estilo, ¿no? Para el caso del mango, sus flores no atraen significativamente a las abejas, por lo que se requiere otro tipo de insectos para la polinización. La morfología de la flor y las sustancias azucaradas que éstas contienen son determinantes en la atracción del insecto y en la correcta distribución del polen, ¿no? O sea, al insecto siempre le va a gustar, pues, lo dulce, ¿no? Entonces es importante. Por ejemplo, en el caso de cítricos, ¿no?, tenemos ese famoso aroma a azar que atrae a las abejas. Bien, acá hay, bueno, ejemplo con manzano. La cantidad de néctar que tienen las flores influye marcadamente en la polinización, dado que a mayor contenido de néctar, mayores visitas hará la abeja. Por ejemplo, el albaricoque tiene entre 1.5 a 3.8 miligramos de néctar en comparación con los 0.3 nada más que tiene la pera, ¿no? Entonces, ese también es otro factor importante, ¿no?, la cantidad de néctar. En muchos casos se recomienda aplicar sustancias azucaradas a los árboles que están en floración, como estrategia atrayente de insectos polinizadores, ¿no? Bueno, yo no he visto esta práctica, pero bueno, sería cuestión de probar, ¿no?, aplicar sustancias azucaradas para atraer a los insectos. La temperatura influye en la actividad polinizante de las abejas, ¿no? Pues a menor de 10 grados, vientos a mayor de 30 kilómetros por hora y lluvias intensas, prácticamente no son activas las abejas, ¿no? No les gustan estos factores, ¿no?, climáticos, ¿no? Tiene que ser más de 10 grados centígrados, vientos menores a 30 kilómetros por hora y no debe llover prácticamente para que las abejas puedan cumplir su actividad polinizante. Bueno, son condiciones, ¿no? Ahí está, las abejas, ¿no?, cumpliendo su labor polinizante.
Acá vemos una abeja pues prácticamente bañada en granos de polen. Bien. Ahora tenemos problemas con las abejas estos últimos tiempos, ¿no? Ha disminuido la población de las abejas por el tema del uso de insecticidas no selectivos que se están aplicando de manera indiscriminada en los campos. Y eso es muy peligroso, ¿no? Porque las abejas cumplen esta gran labor de ser los que llevan, pues, la formación de frutos, ¿no? Al final, se podría decir que gran parte de la, digamos, la eh, responsabilidad, ¿no? de la producción de frutos a nivel mundial la tienen las abejas, ¿no? 40-50% de las colmenas de abejas domésticas colapsaron en el año 2012. Más del 90% de frutos, semillas y nueces disminuyen sin la polinización de abejas. Ojo, es muy crítico esto. 71 de 100 especies de cultivos son polinizados por abejas domésticas, ¿no? Entonces, en otras palabras, tenemos que cuidar a este animalito, ¿no? Porque es clave en la producción no solamente de frutales, sino de cualquier eh, cultivo que queramos llevar a cabo, ¿no? Entonces, pues, sobre todo en frutales, sobre todo en cítricos, es clave, ¿no? Clave el cuidado de las abejas. Entonces, aquí seguimos con ese tema. Dice, cerca del 90% de la flora silvestre y más de un tercio de la producción mundial de alimentos depende de la polinización animal, ¿no? En otro caso, la abejita. 90% de las plantas silvestres y 35% de los alimentos que consumimos, ¿no? Se debe a la acción de las abejas. Entonces, a cuidarlas. Existen otro tipo de polinizaciones, por ejemplo, la polinización ornitofilia a través de las aves. Este tipo de polinización es de menor importancia en frutales, sin embargo, se ha visto la intervención de colibríes, por ejemplo, en la polinización de frutales de flores grandes, como las pasifloreáceas, caricáceas y cactáceas. La polinización quiropterófila por murciélagos. Este tipo de polinización es de vital importancia para frutales cactáceos, como la tuna o nopal, o actualmente, por ejemplo, en la pitahaya, ¿no? La pitahaya amarilla, la pitahaya roja, la polinización por murciélagos es muy importante, ¿no? Que se ve, pues, sobre todo en países interandinos, en zonas de selva alta, selva baja, se ve esta polinización a través de murciélagos. Lo que vemos al colibrí, ¿no? Efectuando su labor de agente polinizante. Y los murciélagos también, acá por ejemplo en flores de cactáceas, también cumplen una labor de llevar polen en este tipo de plantas, ¿no? Pasamos ahora a la polinización artificial, ¿no? Bajo ciertas condiciones, la polinización efectiva puede verse limitada por un ambiente adverso para las abejas, producción de flores defectuosas en los árboles y árboles polinizantes que produzcan baja cantidad de polen. En el caso de la guanábana y chirimoya es común la polinización artificial comercial, ¿no? Colectando flores abiertas por la tarde y aplicando el polen al día siguiente. En el caso de manzanos y peras se puede comprar polen para colocarlo en las colmenas o espolvorearlo directamente sobre los árboles. ¿Cuáles son los factores endógenos que afectan el cuajado? Polinización. Si no existe la polinización, por ende no se producirá fecundación y cuajado de fruto, ¿no? Como ya hemos visto, la polinización es afectada por factores ambientales. ¿Qué otro factor endógeno afecta al cuajado? La fecundación y formación de semilla. Estos dos factores, como ya se ha mencionado, son determinantes en el cuajado de fruto, dado que de la fecundación depende de la formación de la semilla, cuya presencia está altamente relacionada con el crecimiento y desarrollo del fruto. Compatibilidad e incompatibilidad entre cultivares, ¿no? El estilo y estigma representan un importante papel en ese sentido, impidiendo en muchos casos la germinación del polen del mismo individuo y hasta de la misma flor. Este fenómeno recibe el nombre de esterilidad, ¿no? Y en cítricos se ve bastante ese problema de la esterilidad, como ya hemos mencionado. Calidad de flor. El concepto de flor es muy mencionado, pero poco entendido, ya que cualitativamente no se ha encontrado nada definitivo que establezca qué es lo que la flor debe tener para poder atribuirle un cierto nivel de calidad. Algunos fisiólogos definen esta calidad como una mejor capacidad de la flor para cuajar fruto en relación con otras bajo similares condiciones. Un ejemplo es el manzano, donde la flor terminal raíz tiene mayor capacidad de cuaje con respecto a las laterales.
En el caso del cerezo agrio, donde las flores se forman en un mismo plano, se ha encontrado que la primera y segunda flor en abrirse son las que presentan mayor capacidad de cuaje en contraste con las últimas en abrirse, ¿no? Calidad de flor. Pero el caso más exitoso es en el caso de nogal pecanero, porque en este, dado que después de un ciclo de alta cosecha, en la floración del ciclo siguiente aparecen flores femeninas con una apariencia normal, pero con una baja capacidad de cuajado, que refleja su mala calidad interna. Todavía los fisiólogos no han logrado encontrar las causas fisiológicas que determinan una mejor calidad. Sin embargo, en manzanos se ha encontrado que la flor terminal rey, la capacidad de cuaje puede estar relacionada a un mejor desarrollo de su sistema vascular. De repente ahí está la respuesta. Y otros fisiólogos exponen que la calidad de la flor puede relacionarse con su origen en cuanto a su posición en el meristemo y la época de formación, por lo cual algunas flores se ven más favorecidas y por ende tienen mayor capacidad de cuaje, ¿no? También podría ser eso. Los carbohidratos también tienen una influencia muy marcada en el cuajado del fruto, lo cual está relacionado al número de hojas que alimenta a una flor o inflorescencia. Por ejemplo, el naranjo, el cultivar Washington, se ha determinado que tan solo el 16% de las inflorescencias presentan hojas, pero estas contribuyen al 60% de la cosecha del árbol. También se ha determinado en este mismo cultivar que las inflorescencias que solo presentan una sola hoja, solo presentan un 3% de cuaje, mientras que si hay más hojas presentes, el cuajado se dispara hasta un 12%. Esto ha llevado al uso de prácticas agronómicas que incrementan el número de hojas por inflorescencia para aumentar el cuaje, lo cual se ha logrado con la aplicación foliar de urea de bajo biuret después de la inducción floral. La competencia por los fotosintatos entre flores recién fecundadas se considera como un factor interno que puede regular el cuaje de frutos, ¿no? Competencia entre fotosintatos. Bajo condiciones de competencia por muchos frutos versus poco follaje, el cuaje en general es bajo. Si esto se altera con la eliminación parcial de flores o frutos pequeños, se aumenta el cuaje final. En especies de frutales caducifolios, los niveles de carbohidratos almacenados en los troncos y raíces son determinantes y la única fuente de carbohidratos al inicio del cuajado de frutos. Las hormonas, como ya se ha descrito, los fitorreguladores son indispensables para un buen cuajado, ¿no? Pero hay que usarlos de manera adecuada, dado que si nosotros nos pasamos de la dosis, podemos ocasionar problemas a la planta, ¿no? Desequilibrio hormonal. Pero también cumplen función de atrayentes de nutrientes y fotosintatos al fruto en desarrollo, ¿no? El manejo de las hormonas. ¿Qué factores exógenos afectan el cuaje del fruto? Factores externos, tales como la cantidad de polen, factores ambientales como la temperatura, luz, humedad relativa, resultan críticos en el cuajado de fruto. En cuanto a la cantidad de polen que producen los frutales, ha sido criterio para establecer recomendaciones relacionadas a polinizantes. En el caso de manzanos, se sugiere tener una relación de 8 árboles productores y un árbol polinizante, mientras que en huertos de papaya con plantas dioicas es recomendable mantener una planta macho por cada 25 hembras. También hay una práctica que se llama la práctica del anillado. Seguramente ustedes han escuchado o lo han practicado. El anillado de tallos estimula el cuaje en muchos frutales, dado que se tiene un efecto de modificar la distribución de fotosintatos y hormonas de la parte aérea a la radicular. Pero hay que tener mucho cuidado porque esa práctica hay que hacerlo con mucho cuidado, una persona que tenga experiencia, todo, porque pues, cortamos un poco más de lo que se debe hacer y podemos ocasionar un daño irreversible a la planta. Entonces, sigamos. Las yemas vegetativas. La unidad morfológica que contiene un meristemo apical vegetativo en las ramas es lo que se conoce como yema. Y por lo tanto se las considera como un tallo en miniatura, ¿no? Que se encuentra comprimido. Todas las yemas vegetativas se encuentran protegidas por estructuras suaves, coriáceas o pubescentes denominadas escamas, ¿no? O pueden también no presentar escamas. En algunos frutales su estructura típica es la túnica corpus, ¿no? Donde los primordios foliares se originan lateralmente y se orientan entre sí de acuerdo con el índice filotáxico de cada especie. Las yemas vegetativas dan origen a brotes con hojas y ramas, ¿no? Por eso se llaman vegetativas, solamente hojas y ramas. Y en muchos casos, a flores y frutos, dado que desde el punto de vista botánico, las flores y frutos no son más que hojas modificadas con funciones específicas, que es la de reproducirse, ¿no? Flores y dar protección al nuevo ser
que es la semilla, ¿no? O fruto. En las yemas al final, sean vegetativas o productivas, van a ocasionar hojas y también frutos. En la zona de división celular no hay xilema y floema, por lo tanto, el agua y nutrientes se moverán por ósmosis, ¿no? Difusión y flujo de masas. Zonas primarias florales, el sistema apical, yemas axilares. La zona de división es utilizada para la producción de plantas libres de virus. Zona de división celular, zona de elongación celular, ¿no? Alargamiento y zona de diferenciación celular. Origen de las hojas, ¿no? ¿Cómo se originan las hojas, ¿no? Las hojas se originan desde el meristemo apical al presentarse divisiones celulares periclinales y anticlinales que originan una protuberancia celular que da origen a una yema, la cual en su mayoría de frutales está compuesta por varias hojas preformadas en el caso de manzana 12 y de uva 12. El origen de brotes y ramas. Las ramas se originan en estrecha asociación con las hojas, que aparecen después de la formación de estas y encontrándose ambas dentro de una misma yema. La formación de ramas sucede de manera muy similar a lo que ocurre en hojas, con divisiones periclinales y anticlinales en las capas externas del meristemo. Dentro de un brote o rama se localizan las hojas en puntos denominados nudos y a la distancia entre estos llamados entrenudos, ¿no? Como habíamos visto anteriormente. Ramas con crecimientos débiles mostrarán entrenudos cortos, brotes prolépticos se le llama, mientras que aquellas con crecimiento vigoroso tendrán entrenudos largos o brotes silépticos. Hay casos en que los brotes o ramas se pueden formar a partir de meristemos adventicios, ¿no? Es decir, independientes de meristemo apical, pudiendo aparecer en raíces y tallos de tejido maduro. Bien, un ratito. Vamos a ver ahora forma de crecimiento sigmoide simple, sigmoide doble, caída de frutos y raleo, ¿no? Crecimiento de frutos. El crecimiento se inicia desde la apertura de la flor, habiendo divisiones celulares independientemente de que haya o no fecundación. Recuerden que existen frutos paternocárpicos. Si la flor es polinizada y fecundada y el cuajado es asegurado, entonces el desarrollo del fruto continuará de manera acelerada. Crecimiento sigmoide simple, ¿no? Este tipo de crecimiento es común en muchos frutos, el cual se identifica por una actividad inicial lenta, seguida por un crecimiento rápido exponencial y una reducción posterior, ¿no? Progresivo hasta la maduración. La primera curva se obtiene por una medición progresiva acumulada del cambio, mientras la segunda es por la diferencia entre dos periodos específicos que puede expresarse en milímetros por día, gramos por día, etc. Esta curva sigmoide es una expresión acumulativa, ¿no?, de crecimiento, el cual se resulta diferente si se expresa como velocidad, donde se obtiene una campana de crecimiento, aquí, donde la parte intermedia es la más activa. Y esta es la acumulada, ¿no? Cambio relativo, flor, de velocidad hasta la maduración. La curva sigmoide simple es esta. Entre los frutos que se encuentran en esta curva sigmoide está, por ejemplo, la manzana, pera, cítricos, también están en esta tienen un crecimiento sigmoide. Aguacate, ¿no? Palto, tomate de árbol, etcétera, están ahí, ¿no? Si notamos que entre los frutos de varias de estas especies no existe una característica botánica o morfológica común, por lo que no es fácil de clasificar algún fruto por su apariencia, sino que primero debe estudiarse su comportamiento. Así tenemos el crecimiento del fruto de cítricos, donde la cáscara, pared del ovario, crece intensivamente en grosor y luego es comprimida entre el tejido de la pulpa, ¿no? Cerca de la maduración de la cáscara inicia un nuevo crecimiento, mientras que los sacos de jugo aumentan continuamente de tamaño desde el inicio. Y ahí ya se forma la típica forma del fruto, ¿no? En estos tipos de frutos de sigmoides, la velocidad de crecimiento es variable. Puede ser un banano que crece 2.2 milímetros por día, o una pera 0.6 milímetros por día, una naranja 0.16 milímetros por día y la fresa 1.2 milímetros por día, ¿no? Esta tasa de crecimiento varía según la etapa, ya que al inicio la velocidad es lenta y se incrementa progresivamente hasta un máximo para luego reducirse de nuevo. Con el crecimiento doble sigmoide, en el patrón de crecimiento doble sigmoide, los frutos tienen un comportamiento cíclico, ¿no?, donde se identifican dos periodos de crecimiento separados por uno de relativa inactividad y donde las diferentes partes del fruto no se desarrollan simultáneamente.
La curva doble sigmoide se divide en 3 fases o periodos de crecimiento. Fase 1 corresponde al crecimiento inicial rápido, la 2 al periodo en que el crecimiento es lento y la 3 al último de crecimiento acelerado. El tiempo que dura cada una de estas es diferente para cada cultivar en cada especie, ¿no? En términos generales, la que más cambia es la fase 2. Así tenemos que en cultivares como durazno y uvas sin semilla, la fase 2 es corta. El crecimiento acumulativo doble sigmoide se interpreta como dinámica o velocidad, milímetros por día, gramos por día. Se obtienen 2 curvas, campana, que esta es una y esta es otra, 2 curvas campana que reflejan los 2 periodos de rápido desarrollo de los frutos. 2 periodos, primer periodo, pues hay una lentitud acá y nuevamente agarra velocidad. Entonces, la curva doble sigmoide es representativa de varios frutos carnosos con hueso o carozo, ¿no? Como el ciruelo, aceituna, albaricoque, capulín, ¿no? Este tipo de frutos tienen esa doble curva sigmoide, ¿no? Pero también incluyen a los frutos de uva, higo, tuna, arándano, frambuesa y mora. También están dentro de esta curva doble sigmoide, ¿no? Y entre ellos no hay ninguna característica morfológica común. En los frutales como durazno, ciruelo, albaricoque o cerezo, las diferentes fases de crecimiento se desarrollan en las distintas partes morfológicas del fruto, ¿no? En la fase 1 hay un rápido crecimiento del pericarpio, donde el endocarpio o el hueso alcanza el 70-80% de su tamaño completo. En la fase 2 hay endurecimiento o lignificación del endocarpio, mientras que en el resto del pericarpio tiene poco desarrollo, ¿no? En la fase 3 hay un crecimiento acelerado del mesocarpio o la pulpa, y en el endocarpio termina su endurecimiento. La velocidad de crecimiento de un fruto doble sigmoide es diferente para cada especie. Un higo, por ejemplo, crece de 0.4 milímetros por día y el ciruelo 0.5 milímetros por día, ¿no? Acá podemos ver, este es un fruto de hueso, o pepita también se le llama, carozo, la pulpa, la cáscara, o epicarpio, mesocarpio y el endocarpio forman todos el pericarpio, ¿no? Y esta es la pepita, o también llamada semilla. Ahora vamos a ver un poquito del ciclo hormonal de la planta, los niveles hormonales, y estos son los nutrientes, ¿no? Que en cada etapa deben existir estos nutrientes en cantidades adecuadas para que no exista un desbalance, ¿no? Por ejemplo, en la etapa 1, la etapa de germinación y establecimiento, ¿no? Hay una amplia, digamos, un nivel alto de citoquininas, ¿no? Lo que son una división celular, y acá, por ejemplo, los nutrientes son nitrógeno, calcio, fósforo, zinc, magnesio, potasio y manganeso. En la etapa 2, crecimiento vegetativo, ¿no? Acá hay crecimiento de auxinas, ¿no? Un crecimiento celular y producción de ácido giberélico. Acá también los nutrientes calcio, cobre, magnesio, boro, manganeso, nitrógeno, zinc y nitratos. Cualquier balance de estos ciclos hormonales, en cualquier momento, reducen irreversiblemente la expresión genética. En la etapa 3, por ejemplo, floración y reproducción, ¿no? Y empieza la producción de etileno, que es la hormona de la senectud, o senescencia se le llama también. Acá, pues, calcio, boro, magnesio y nitrógeno amínico. Y en la etapa 4, que es la etapa de madurez y senescencia, o de ácido abscísico, ¿no? Que va a ocasionar posteriormente la maduración y caída de frutos. Y acá, por ejemplo, los nutrientes son boro, cobre, fósforo, potasio, molibdeno, magnesio y nitrógeno amínico, ¿no? Entonces, este es el equilibrio que debe existir para que la planta tenga un equilibrio hormonal y también nutricional. Y deben ir agarrados de la mano. Por ejemplo, aquí seguimos hablando de las hormonas. Las hormonas de crecimiento, ¿cuáles son? Citoquininas, auxinas y ácido giberélico. Las citoquininas en la parte de raíces. Acá está. Auxinas, parte aérea. Ácido giberélico también en la raíz. Aquí está. ¿Qué otras hormonas están? Están las hormonas del estrés, el ácido abscísico en la raíz, el etileno también, ¿no? Aunque también el etileno actúa a nivel de frutos y el ácido abscísico también en la parte aérea, ¿no? De ahí podemos nosotros reconocer las hormonas de crecimiento. Acá, bueno, las citoquininas, ¿no? De la raíz hacia la parte aérea y las auxinas de la parte aérea hacia la raíz, ¿no? Más presenta de auxinas en los brotes, un equilibrio entre auxinas y citoquininas, y en las raíces más citoquininas que auxinas, ¿no?
pinobrotes más auxinas que citoquininas, quiere decir esta representación. Entonces, de esa manera nosotros podemos saber más o menos cuál es la ubicación y el comportamiento del árbol de cítricos en cuanto a las hormonas, ¿no? Y conociendo más o menos cómo actúan y cómo se distribuyen también. ¿Cómo trabajan juntas las hormonas de crecimiento? ¿Cómo trabajan juntas las hormonas de crecimiento? ¿No? Las auxinas y las citoquininas inician el nacimiento de nuevas células. Las auxinas dirigen el movimiento de los alimentos a las nuevas células y con las citoquininas se estimulan el crecimiento celular. El ácido giberélico, el cual es producido dentro de la célula nueva, controla la tasa de movimiento de los alimentos hacia dentro de las nuevas células y su crecimiento también, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? La célula, auxina más citoquininas, hemos visto, inician el nacimiento de nuevas células, y la auxina más citoquinina más giberelina, ¿no? No solamente inician el nacimiento de nuevas células, sino que ya estimulan el crecimiento celular, ¿no? Y controlan ese movimiento celular dentro de las nuevas células, ¿no? Bien, ahora pasamos al tema número 2, que es la nutrición mineral. Yo sé que el tema de fisiología es un poco confuso todo, pero es así, ¿no? El tema de fisiología es bastante amplio, pero no se preocupen que en realidad no es complicado, sino que hay que tener conocimientos de química, biología, etcétera, y poco a poco se va uno acostumbrando a algunos términos, ¿no? Bien, ahora vamos a ver el tema de nutrición vegetal mineral. Siempre en la agricultura los altos rendimientos se asocian a una adecuada fertilización, ya sea química u orgánica, ¿no? Actualmente está en boga la agricultura orgánica, pero yo pienso que la agricultura debe ser una agricultura integral, ¿no? Donde se tomen, digamos, las mejores prácticas de la fertilización química y también de la orgánica, ¿no? Entonces tenemos una agricultura integral y sostenible, ¿no? Bueno, para prevenir el desarrollo de deficiencias en las plantas, los nutrientes deben ser repuestos al suelo ¿a través de quién? De los fertilizantes necesarios para mantener una productividad sostenida del suelo. Fertilizantes químicos proveen nutrientes en las formas inorgánicas, ¿no? O sea, la ventaja de los fertilizantes químicos es que están disponibles los nutrientes rápidamente para la planta, ¿no? Porque sabemos que las plantas necesitan, pues, tomar los nutrientes en su forma inorgánica. Y los fertilizantes orgánicos provienen de residuos de plantas y animales, ¿no? En descomposición y también liberan nutrientes, claro, en menores proporciones que los fertilizantes químicos, pero también en forma sostenible, ¿no? En ambos casos, las plantas absorben los nutrientes como iones inorgánicos. Ojo, esto es muy importante. Siempre las plantas van a tomar los nutrientes como iones inorgánicos y que se encuentren disponibles, obviamente, en la solución del suelo, ¿no? Para reponer los nutrientes que extraen las plantas del suelo, los fertilizantes deben ser aplicados oportuna y adecuadamente. No se trata de fertilizar por fertilizar. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Caso de urea, ¿no? Bastante utilizada en nuestros campos de cultivo. La urea, por ejemplo, se está aplicando de manera excesiva, a cantidades excesivas. No se hacen análisis de suelo y no se racionaliza su uso. ¿Qué otro problema hay con la urea? Se volatiliza. No tapamos la urea con tierra, la dejamos ahí, se volatiliza. Regamos a veces en cantidades excesivas también. ¿Y qué pasa? Mucho de la urea se va a lixiviar y va a llegar en forma de nitritos a lagos, ríos, etcétera, contaminando, ¿no? Y provocando la muerte de la fauna acuática como peces, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es importante cuando decimos de forma oportuna y adecuadamente, ¿ya? Y derivado de ello, decimos que el uso indebido de fertilizantes, y sean químicos u orgánicos, puede provocar problemas al medio ambiente, ¿no? Ya les he dicho, ¿no? Salinización de suelo, filtraciones de nitratos y fosfatos, incrementando sus concentraciones en las aguas freáticas. La capacidad de las plantas para absorber agua y nutrientes minerales del suelo está relacionado a su capacidad para desarrollar un sistema radicular extensivo. Recuerden que las raíces es la boca de la planta y esa boca está sana, si esa boca está bien desarrollada, tenemos abundancia de pelos radiculares, esa planta va a tomar los nutrientes de la mejor manera. Entonces es muy importante tener en cuenta ese aspecto, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo es el mecanismo de absorción de nutrientes? Los nutrientes minerales son absorbidos por las raíces y desde ahí son traslocados hacia las diferentes partes de la planta para su utilización en funciones biológicas importantes, ¿no? El crecimiento y proliferación de raíces depende de la capacidad de agua y nutrientes minerales que hay en su microambiente.
Habrá un mayor crecimiento y proliferación radicular en suelos fértiles y húmedos y un pobre crecimiento en suelos no fértiles y secos, ¿no? Pudiendo las raíces morir de una forma regresiva. Las raíces continuamente extraen nutrientes del suelo, el proceso de absorción disminuye la concentración de nutrientes cerca de la superficie radicular, generando una gradiente de concentración entre la solución de suelo y la raíz. O sea, le va a costar a la planta tomar los nutrientes cada vez que estos se vayan agotando y cada vez que la humedad del suelo vaya disminuyendo, va a ser más difícil para la planta tomar los nutrientes, porque estos se van a adherir a las partículas del suelo y una vez que se adhieren, ya para la raíz es muy difícil poder tomarlo, ¿no? Aquí tenemos un gráfico de una planta, agua y nutrientes minerales fluyen por el xilema, ¿no? El CO2 y la luz entran por las hojas para producir carbohidratos, ¿no? La fotosíntesis, ¿no? La planta libera pues el CO2 y esto todo es un proceso de, digamos, como un ciclo, ¿no? Que sigue la planta, ¿no? Toma de nutrientes, ¿no? Produce pues sus carbohidratos, etcétera, y nosotros también le aplicamos nutrientes a través de las raíces y a través de las hojas y ayudamos a la planta a que mantenga un equilibrio, ¿no? El movimiento de nutrientes hacia la superficie radicular puede ocurrir por flujo de masas o de difusión, ¿no? Son los dos mecanismos que, o claro, se puede decir que para que la raíz pueda tomar los nutrientes, ¿no? El flujo de masas es importante en el suministro de nutrientes cuando en la solución de suelo hay una alta concentración de nutrientes y suficiente humedad. La difusión ocurre cuando los nutrientes y minerales se mueven desde una región más concentrada hacia una menos concentrada. Eso se llama difusión. Luego los nutrientes minerales son incorporados en compuestos carbonados necesarios para el crecimiento y desarrollo, proceso llamado asimilación de nutrientes. Cuando las condiciones de crecimiento son favorables, aumenta la absorción de agua y nutrientes. Las plantas utilizan mayormente el agua para la transpiración, lo cual ayuda al enfriamiento de las hojas, ¿no? Lo que hemos visto anteriormente, cuando las temperaturas son altas, ¿no? A altas temperaturas la demanda de agua es mayor que la demanda de nutrientes, ¿no? Obviamente. Vamos a ver el concepto de esencialidad. Siempre se ha escuchado, ¿no? ¿El nutriente es esencial o no es esencial? Es que nos dicen nuestros amigos Arnold y Stout y Epstein. Un elemento es esencial si la planta no puede completar su ciclo de vida ante la falta de tal elemento. Un elemento es esencial si tiene un rol específico en la planta y forma parte de cualquier molécula constituyente de la planta y que sea esencial para esta. El elemento esencial debe actuar de manera directa en el metabolismo de la planta y no de manera indirecta, ¿no? Esas son condiciones o conceptos de esencialidad. Entonces, si la planta no puede completar su ciclo de vida ante la falta del elemento, el elemento tiene un rol específico en la planta y el elemento debe actuar de manera directa en el metabolismo. Conozcamos ahora a los macronutrientes esenciales, ¿no? Por ejemplo, los elementos que se encuentran en la atmósfera, carbono, oxígeno, hidrógeno, la forma en cómo están disponibles, ¿no? El carbono, ¿no? Como CO2, el oxígeno y el hidrógeno H2O. ¿Qué concentraciones encontramos? ¿No? 45% en carbono, 45% en oxígeno y 6% en hidrógeno. Como les vuelvo a repetir, esto se encuentra en la atmósfera. Ahora en el suelo tenemos, por ejemplo, nitrógeno, que puede estar en la forma de nitratos o en la forma de amoniacal. Solamente representa 1.5% de concentración. Parece demasiado bajo, ¿no? Potasio, ¿no? Se presenta como el ion potasio y tiene una concentración de 1%. Calcio, ¿no? Con su forma de catión, ¿no? Con carga positiva, ¿no? De 2, valencia de 2. Entonces, este tiene un porcentaje de concentración de 0.5%. El fósforo se presenta como ortofosfatos de carga negativa, 0.2%. También bastante bajo, ¿no? Magnesio, 0.2% y azufre en forma de sulfato, 0.1%. Entonces, esa es una distribución de las concentraciones de los macronutrientes esenciales para los cultivos, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos una planta que se le ha quitado el potasio acá por aquí, y ya tiene problemas de crecimiento y problemas en raíces también. Hay unos elementos que a veces no se les ha tomado la importancia de vida o se les ha, ¿cómo se podría decir? Satanizado como elementos tóxicos, elementos que no tienen ninguna función en las plantas, pero se les ha venido a llamar ahora elementos benéficos
que son elementos, se podría decir, complementarios o accesorios, ¿no? A lo que normalmente la planta se alimenta, ¿no? Por ejemplo, el sodio, ¿no? El sodio, al parecer, eh, está pues satanizado como un elemento que causa problemas en los suelos, valora la estructura del suelo, a ciertos niveles. Todo depende de los niveles en que se encuentra el sodio, ¿no? A niveles bajos, de concentraciones bajas, es importante en especies, por ejemplo, que tienen metabolismo C4 o metabolismo CAM, ¿no? Es necesario para regenerar los péptidos, por ejemplo, ¿no? Bajo deficiencia de sodio se limita la tasa fotosintética porque se reduce el transporte de CO2 hacia las células envolventes del haz conductor. Se elevan los niveles de alanina y piruvato y reducen los niveles de polipéptidos. El sodio estimula el crecimiento mejorando la elongación celular, ojo, y puede sustituir parcialmente al potasio como un soluto activo osmótico. Recuerden que el potasio tiene la función de apertura de estomas, pero cuando hay deficiencia de potasio o el potasio está bloqueado o no puede cumplir su función, entra el sodio ahí a reemplazarlo, ¿no? Entonces, no satanicemos al sodio, que también a niveles, de repente, para que no superen pues, algunas cantidades que lo pueden hacer tóxico, ¿no? Eso se puede determinar a través del porcentaje de saturación de sodio, que podemos nosotros obtenerlo de los análisis de suelo. Otro elemento interesante es el silicio, ¿no? Solo los miembros de la familia Equisetácea requieren silicio para completar su ciclo de vida. O sea, esta familia Equisetácea, para esta familia el silicio es un nutriente esencial, ¿no? Muchas especies acumulan silicio en sus tejidos, como la caña, el maíz. Estimula el crecimiento y la fertilidad, ¿no? Las plantas deficientes en silicio son más susceptibles al alojamiento y la infección de hongos y bacterias. Entonces, podría decirse que el silicio también cumple una función de protección, ¿no? Una función de protección para el ataque de algunos hongos y bacterias. El níquel, que casi nunca se menciona en los trabajos agrícolas, nunca se menciona el níquel, es requerido para la actividad de la ureasa en algunas plantas superiores como soya, cebada, avena y trigo, y para la actividad de la hidrogenasa en microorganismos fijadores de nitrógeno. La ureasa cataliza la hidrólisis de la urea en CO2 y amonio, ¿no? Las plantas deficientes en níquel acumulan urea en sus hojas también. ¿Cómo podemos nosotros proveer de níquel a un cultivo? ¿No? Ahí hay que ver, ¿no? Porque hay aplicaciones de níquel donde no he escuchado, pero bueno, podemos hacer algunos ensayos, experimentos, para ver si realmente cumple esta función que se le menciona, ¿no? El cobalto también es esencial para muchas bacterias y cianobacterias, requiere para la fijación de nitrógeno en los nódulos de las raíces de leguminosas, hojas, que es la importancia que llega a tener el cobalto, ¿no? El selenio, ¿no? Es tóxico en las plantas cuando reemplaza al azufre en aminoácidos, ¿no? Por la selenometionina, pero no es tóxico en especies acumuladoras de selenio, como la Astragalus, Staleya y Silorhiza, que crecen en suelos seleníferos. Estas especies forman seleno-aminoácidos que no son tóxicos y no se incorporan al suelo, se puede decir. Acá me ha faltado la palabra suelo. Pero se dan cuenta la importancia de estos elementos llamados elementos benéficos, que a veces no le damos importancia, pero ahí están, ¿no? Bien, ahora vamos a estudiar un parámetro importante también, que es el pH, ¿no? Que influencia bastante la disponibilidad de nutrientes. Entonces, el pH afecta el crecimiento de las plantas y la disponibilidad de nutrientes para ser absorbidos por las raíces y luego asimilados dentro de las plantas. Valores de pH mayores de 7.5, una menor disponibilidad de los iones de hierro, manganeso, cobre, zinc y boro, ¿no? Sobre todo los microelementos son afectados con pHs alcalinos. Tenemos bastante problemas de hierro en nuestros campos de cítricos y tenemos que estar aplicando quelatos de hierro, de manganeso, etcétera, para poder contrarrestar ese problema de deficiencia. Los de pH menores a 6 producen una menor solubilidad del fósforo, calcio y magnesio. También, ¿no? pH ácidos también influyen en la disponibilidad de nutrientes. Acá no he puesto el nitrógeno, pero el nitrógeno también es afectado por pH ácidos. Y en estos gráficos vemos la absorción de aniones y cationes por las raíces de las plantas, provocan cambios en el pH, ¿no? Cuando las plantas absorben aniones y cationes, también se provoca cambios en el pH, y esto afecta también el desarrollo del radicular. Pueden decir, ¿no? Que hay valores de pH 4, por ejemplo, pH bastante ácido, bien cómo se desarrollan las raíces.
y un pH alcalino 9 también, ya la planta desarrolla de una manera muy deficiente, ¿no? Por eso dicen, un exceso de absorción de cationes sobre aniones produce una disminución del pH. Si la planta absorbe más cationes que aniones, baja el pH, mientras que un exceso de absorción de aniones de carga negativa produce un incremento del pH, incrementa el pH, sube el pH. Hay que tener en cuenta también esto al momento de hacer nuestro cultivo. Y bueno, este cuadro es muy interesante porque muestra el pH de disponibilidad de nutrientes. Vemos cada nutriente está dentro de una franja de color celeste. Esta franja se mantiene más o menos constante en grosor en pH que van de 6 a 6.5, ¿no? Ese es el rango que está dividido en estas dos líneas rojas. En el medio podemos ver que la franja se mantiene casi constante, entonces esto es pH de 6 a 6.5, es el pH adecuado para la mayoría de cultivos. Cuando ya estas franjas se van adelgazando aquí, conforme el pH va incrementándose, por ejemplo, en el caso del fósforo, pHs alcalinos que van de 7, 7.5 a 8, ven que ya hay problemas con la disponibilidad de fósforo. En el caso del nitrógeno, los problemas ocurren con pHs ácidos, ¿no? 5, 4, 5. Comienza a haber problemas de disponibilidad de nitrógeno. El potasio también se ve afectado por pHs alcalinos, ¿no? El calcio también por pHs ácidos se ve afectado. Se dan cuenta que en pHs alcalinos se mantiene constante la presencia de calcio. No hay problema de calcio, por ejemplo, en el suelo de costa tenemos abundante calcio, solo que a veces no se encuentra disponible. El magnesio también se comporta muy similar al calcio, igual el hierro. En suelos alcalinos el hierro también comienza a haber problemas de disponibilidad. El manganeso y el boro también y el cobre muy similar, afectados en pHs elevados, igual que el zinc. Y el molibdeno es uno de los micronutrientes que, a diferencia de los anteriores, tiene problemas en pHs ácidos y no en pHs alcalinos. Y el molibdeno es importante porque también interviene en la fotosíntesis, ¿no? Al lado del nitrógeno. Bien, vamos a clasificar los nutrientes de acuerdo a su función bioquímica. Nutrientes que forman compuestos orgánicos, nitrógeno y azufre. Nutrientes que son importantes para el almacenamiento de energía e integridad estructural, fósforo, boro, silicio. Nutrientes que permanecen en forma iónica, potasio, sodio, magnesio, calcio, manganeso y cloro. Nutrientes que están involucrados en el transporte de electrones, hierro, cobre, zinc y molibdeno. Síntomas de deficiencia, ¿no? Una deficiencia es causada por un desorden fisiológico en la planta y se produce cuando uno de los elementos esenciales no se encuentra en cantidades fisiológicamente suficientes, ¿no? Una deficiencia produce síntomas que se pueden observar en los diferentes órganos de la planta. Los síntomas son más o menos específicos para cada elemento, ¿no? Aunque algunas veces es difícil distinguir las diferencias. Algunos elementos minerales se mueven rápidamente de hoja en hoja, como el nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, y otros son poco móviles, como el calcio, azufre, hierro, manganeso y cobre, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto en el momento de nosotros hacer nuestro diagnóstico en campo. Cuando nosotros vemos una hoja clorótica o necrótica, ya es síntoma de alguna deficiencia. Entonces, podemos nosotros de repente tener una idea de que se puede tratar de deficiencia de algún elemento. Sin embargo, también a veces la planta parece aparentemente sana, no vemos la deficiencia en hojas ni en frutos, ¿no? Pero ya está la deficiencia ahí. Eso se llama un hambre oculta, se le llama, ¿no? Hambre oculta, lo cual no podemos ver, pero podemos de repente uh, darnos cuenta a través de un análisis foliar, ¿no? Hacemos un análisis foliar y de repente damos cuenta de que ya empieza una deficiencia de algún elemento. Entonces, por eso siempre se recomienda hacer los análisis foliares frecuentemente, porque de esa manera nos adelantamos a la observación visual de las deficiencias, porque una vez que nosotros vemos una deficiencia visualmente es porque ya el problema está ahí, ¿no? Ya es un poco difícil poder corregir el problema, ya la hoja ya se quemó, la hoja ya se puso clorótica. Revertir eso ya es bien complicado, ¿no? Entonces la idea es siempre estar monitoreando. Bien, entonces
el elemento es móvil, la deficiencia se observará primero en hojas adultas, ¿no? Las hojas basales, hojas viejas también se le llama. La deficiencia de los elementos poco móviles será evidente en las hojas jóvenes, ¿no? Hojas superiores, en el caso de los cítricos, ¿no? La deficiencia puede ser absoluta o inducida, ¿no? Si es absoluta, es cuando el elemento no está o está en muy bajas concentraciones en el suelo y no llega a cubrir la demanda que requiere la planta. Y la deficiencia pues, se llama inducida cuando el elemento está en el suelo, pero no se encuentra disponible, ¿no? Debido a un inadecuado pH, como hemos visto en el cuadro anterior, ¿no? pH demasiado ácidos, problema de fósforo, problema de calcio, etc. pH demasiado alcalinos, problema de hierro, problema de microelementos en general. Entonces, por eso se llama inducida. Entonces, pasamos entonces al tema de la fertilización. El conocimiento de las necesidades en elementos minerales de la planta en las condiciones locales de su cultivo es un requisito necesario para obtener cosechas elevadas y una buena calidad. Sin embargo, el diagnóstico no es sencillo, ya que producción y calidad son el resultado de la interacción de diversos factores endógenos y externos a la planta. Además, su influencia en la absorción y utilización de los elementos minerales dificulta el estudio de la nutrición mineral, ¿no? Acá hay un cuadrito de aplicaciones foliares. Son dosis, se podría decir, estándar, ¿no? Sugeridas, ¿no? No es una receta, son dosis sugeridas. El nitrato de potasio, 80 kilogramos por 2.000 litros por hectárea, aplicación foliar. Zinc, nitrato de zinc, 3 kilos por 2.000 litros por hectárea, foliar también. Y el magnesio, nitrato de magnesio, 25 kilos por 2.000 litros por hectárea foliar. Bien, entonces, las necesidades nutritivas de los agrios, o cítricos también se le llama agrios, están constituidas por el consumo de elementos minerales que la planta precisa para satisfacer su desarrollo vegetativo y la fructificación, ¿no? Este balance incluye las reservas acumuladas en ciclos anteriores, siendo retralocados desde los órganos de reserva, ¿no? Sobre todo en hojas viejas, hasta los órganos de consumo, ¿no? También nutrientes extraídos por la cosecha y restitución al suelo por la caída de órganos en desarrollo, que pueden ser flores y frutos, desde donde puede ser reabsorbida por la planta a medio plazo, ¿no? Y la parte incorporada por la planta como constituyente de sus órganos, raíces, tronco y ramas, ¿no? Todas estas partes que nos estamos mencionando requieren de nutrientes. Y estos nutrientes se deben restituir. Evolución estacional del contenido de nutrientes, ¿no? De diferentes variedades. Por ejemplo, aquí tenemos este de aquí, la primera curva, la clementina. Esta de aquí, la segunda es la Washington Navel y esta es la Navelate. La de triangulitos es la Navelate. El contenido de nitrógeno, ese es el caso de nitrógeno, el porcentaje de peso seco va de 2, 2.2, 2.4, 2.6 hasta 3.4. Entonces vemos que en el caso de la clementina, en el mes de abril y mayo, tuvo su máximo, ¿no? Contenido de nitrógeno 3.4 para el caso de clementino, y poco a poco fue disminuyendo, ¿no? El contenido de nutrientes, el contenido de nitrógeno fue disminuyendo en el mes de mayo, disminuyendo, y nuevamente entre julio y agosto y septiembre se mantiene más o menos constante. En el Washington Navel llegó hasta casi 2.8 contenido de nitrógeno, y también poco a poco fue disminuyendo mes a mes. Tuvo su mínimo en junio más o menos, y nuevamente en los siguientes meses también se mantuvo casi constante su contenido de nitrógeno, y así, ¿no? O sea, quiere decir que los nutrientes van variando su contenido en las plantas conforme va pasando el tiempo, porque la planta va utilizando, ¿no? Este nitrógeno en sus diferentes funciones, ¿no? Y se va gastando también, y la va adquiriendo también a veces en mayor cantidad, o de repente va obteniendo el nitrógeno de otros órganos, como de hojas, de troncos, de ramas, para la formación de frutos. Entonces, de esa manera es la evolución de los nutrientes, ¿no? Es importante, como le decía, los análisis foliares para poder hacer un monitoreo de cómo va la planta, digamos, tomando los nutrientes que se le va aplicando tanto al suelo como a nivel foliar. Entonces, el contenido foliar en elementos minerales es un buen indicador de su disponibilidad, pero no es constante durante todo el ciclo, ¿no? El contenido es más estable en otoño, en climas templados, que es la época más adecuada para realizar, ¿no? Debido a que los niveles son más estables, ¿no? Entonces, se recomienda hacer los análisis foliares en esas épocas. El resultado del análisis foliar representa una visión estática de la situación. Es como si tomáramos una fotografía, ¿no?, a la planta en ese momento, y ha llevado a proponer la revisión de los criterios de diagnóstico foliar
de modo que el establecimiento de valores estándar de normalidad, de eficiencia y exceso para cada elemento mineral tienen un valor relativo si no se conoce y se tiene en cuenta su dinámica en el tiempo. Dada la gran variabilidad que sus valores se experimentan a lo largo del ciclo vegetativo y que además es distinta para cada variedad. Aquí tenemos, por ejemplo, en un cuadrito de valores nutritivos estándar. Tenemos, por ejemplo, en el caso de naranjo, tenemos niveles nutritivos muy bajos, que va desde muy bajo, bajo, normal, alto y muy alto, ¿no? Por ejemplo, en el caso del nitrógeno, para el naranjo, un valor de 2.30% de nitrógeno es muy bajo. Debemos estar en valores que van de 2.5 a 2.8 para que sea un nivel normal, ¿no? Ya niveles excesivos, ya mayor de 3% ya sería muy alto en el caso de naranjo, ¿no? Y para el caso del fósforo en naranjo, valores de menos de 0.10% es un nivel muy bajo. Deberíamos estar en 0.13 a 0.16, un nivel llamado normal, ¿no? Y para el potasio también, en el caso de naranjo, debemos estar también entre 0.71 a 1% para que esté normal. O sea, ¿en qué nos ayuda estos cuadros que son estándares? Nos ayuda a poder compararlos con los análisis foliares que mandamos a hacer al laboratorio. Mandamos al laboratorio, nos dan los resultados y tenemos que compararlo con estos valores para ver dónde se encuentran, si están acá en un nivel bajo, muy bajo, o están acá en un nivel bajo, o están en un nivel normal o alto, ¿no? Para eso sirven estos cuadros estándar, para hacer las comparaciones con los resultados del análisis de laboratorio, ¿no? En cuanto a los micronutrientes, también tienen sus propios valores, ¿no? En el caso de hierro, niveles muy bajos, bajo, normal, alto y muy alto, en cuanto esto está en partes por millón. Por ejemplo, en el caso de hierro, un valor de 35 partes por millón en análisis foliar es un nivel muy bajo. Debería estar entre 61 y 100 partes por millón, ¿no? En el caso de hierro. Y el nivel alto ya de 101 a 200, ¿no? En el caso del zinc también, ¿no? Un valor menos de 14 partes por millón es un nivel muy bajo. Un nivel normal de 26 a 70 partes por millón en zinc es un nivel aceptable, normal. Entonces, también como el caso anterior, ¿qué tendremos que hacer? Mandar a hacer nuestros análisis foliares al laboratorio y esos resultados compararlos con estos cuadritos y ver si en cuál rango se encuentran, ¿no? Y si se encuentran en un rango bajo, podemos tomar acciones, ¿no? Podemos aplicar, de repente tenemos problemas de que tenemos el hierro muy bajo, tenemos sobre todo en suelos alcalinos, el análisis foliar de repente nos lanza un valor de 30 partes por millón de hierro, entonces ya es un alerta, ¿no? Tenemos que tomar la decisión de aplicar hierro para llevarlo de este valor al valor normal, que es 61 a 100. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Mediante aplicaciones, de repente cada 15 días, cada 10 días, y hacemos otro análisis foliar a ver ya cómo se encuentra el nivel. Si ya pasó de 30 a 60 de repente, o a 70, entonces ya estamos en un nivel normal, ¿no? Esa es la digamos, la utilidad, digamos, de los análisis foliares. Y también nos ayuda a comprobar si los fertilizantes que hemos aplicado al suelo o vía fertirriego están siendo tomados por la planta adecuadamente, ¿no? Porque si no puede haber un problema ahí de otra índole, que puede ser un problema fisiológico, quizás. Bien, ahora la aplicación de fertilizantes, ¿no? Para la aplicación de fertilizantes, el suelo es necesario tener en cuenta primero la textura del suelo, ¿no? Si es un suelo arenoso o arcilloso, ¿no? Fertilizante que pueda adaptarse a ese tipo de suelo, contenido de materia orgánica, caliza y elementos minerales, por ejemplo, la salinidad, ¿no? pH, etcétera, ¿no? Tendríamos un suelo salino, no vamos a aplicarle pues, fertilizantes a base de cloruro, ¿no? Vamos a empeorar el problema de salinidad. Si tenemos pH de repente, podría decirse ácidos, no vamos a aplicarle fertilizantes que tienen reacción ácida, ¿no? Como la urea, etcétera, ¿no? Entonces son valores que hay que tener en cuenta para que nosotros, a través del criterio, escojamos, ¿no? qué fertilizante es lo más adecuado para mi condición de suelo, ¿no? En particular, ¿no? Luego el estado hídrico del suelo, ¿no? Sabemos que un suelo, a capacidad de campo, va a tener la capacidad de tomar los nutrientes de manera más eficiente que un suelo cercano a punto de marchitez, ¿no? La edad del arbolado es importante, no es lo mismo un árbol recién trasplantado que un árbol de 10 años o de 20 años, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta, sobre todo en el tema de cantidad, de dosis, ¿no? De fertilización. Obviamente la planta adulta va a necesitar una mayor cantidad por árbol, ¿no? Del fertilizante.
Especie y variedad también es importante, la etapa del desarrollo, en qué etapa fenológica se encuentra, el tipo de fertilizante a aplicar y la uniformidad de reparto. Los criterios básicos a manejar para el cálculo de la fertilización mediante el riego localizado también son los mismos que se usan para el abonado manual de superficie, ¿no? Estos mismos criterios se aplican para ya sea riego por goteo o fertirriego, también se aplican estos mismos criterios para hacer una buena aplicación de fertilizantes. Bien, la fertilización foliar también es un tema interesante. La deficiencia de un elemento mineral se puede presentar a lo largo de la estación o en una época crítica del desarrollo de frutos, lo que aconsejaría restituirla del modo más rápido posible. En estos casos debe recurrirse a la aplicación foliar del elemento mineral, ¿no? Por ejemplo, el caso de hierro, ¿no? Justo de repente está empezando el desarrollo de frutos y se presenta la deficiencia de hierro. No vamos a esperar pues a aplicar un abonamiento al suelo, ¿no? Tenemos que tomar acción inmediata y la forma más rápida, ¿cuál es? Aplicar un quelato de hierro, ¿no? La absorción de elementos minerales por las hojas y otras partes aéreas se haya restringida por la pared externa de las células epidérmicas, ¿no? Es un problema que tenemos también, sobre todo en cítricos, tenemos una capa que se llama la cutícula en las hojas, que es bastante gruesa, ¿no? Y impide pues el ingreso de los elementos minerales. Hay que estar de repente utilizando bombas a motor, aplicando en forma quelatada para que poder superar, digamos, esta barrera, ¿no? Como dice acá, esta pared se halla recubierta por ceras y cutina y contiene pectina, ¿no? Hemicelulosa y celulosa, sustancias que establecen un gradiente entre la zona hidrófoba exterior e hidrófila interna. La primera protege a la hoja de la pérdida excesiva de agua por transpiración, ¿no? ¿Qué factores influyen en la absorción foliar de nutrientes, ¿no? El espesor de la cutícula, como ya hemos visto, como ya le decía, ¿no? En los cítricos tenemos ese problema, ¿no? El estado nutricional de la planta, la absorción de un elemento por las hojas y su transporte es mayor en plantas deficitarias, obviamente. Si la planta tiene la deficiencia de nutriente, va a tender a absorber más rápidamente el elemento que necesita, ¿no? La absorción foliar disminuye con la edad de las hojas, pérdida de la capacidad de sumidero, el incremento de la permeabilidad cuticular y el incremento del espesor de la cutícula, ¿no? O sea, quiere decir que en hojas jóvenes, en plantas jóvenes, va a ser más rápido la absorción foliar que en hojas o en plantas viejas, ¿no? Otro factor es la luz, ¿no? Es un factor reductor indirecto de la absorción foliar también. Con el aumento de la temperatura por efecto de la luz, se reduce la humedad relativa ambiente, lo que permite una evaporación más rápida de la solución aplicada, ¿no? O sea, aplicamos y rápidamente se evapora y se seca, ¿no? ¿Y qué pasa con eso? Se ve reducido su periodo de absorción, ¿no? Y no va a absorber adecuadamente la planta, lo que estamos aplicando a nivel foliar, ¿no? Por eso se recomienda las aplicaciones hacerlas tempranas por la mañana o en horas de la tarde, ¿no? Donde no haya esta incidencia de la radiación solar, ¿no? Ahora, en cuanto a la fertilización foliar, la respuesta es temporal, ¿no? Y se puede presentar algunos problemas. El nivel de absorción es bajo, sobre todo en aquellas especies con hojas de cutícula gruesa, como en el caso de los cítricos, le decía, ¿no? Tenemos plantas, las hojas son de cutícula gruesa. Las pérdidas de la solución aplicada por goteo desde las hojas al suelo suelen ser muy importantes, eso también, ¿no? Pérdida de la solución aplicada por goteo. Se caen las gotas al suelo. Las lluvias a las pocas horas, de repente, ¿no? Estamos aplicando y llueve. En 4 a 6 horas de efectuada la aplicación, reducen la eficacia del tratamiento efectuado por lavado, ¿no? 4. Algunos nutrientes como el calcio tienen una tasa de transporte desde los puntos de absorción a otras zonas muy bajas, ¿no? Porque recuerden que el calcio es un nutriente poco móvil, ¿no? La cantidad de macronutrientes que se pueden aportar por la vía foliar es limitada. O sea, no podemos aplicar nitrógeno, fósforo, potasio por medio de la fertilización foliar, ¿no? Es más factible aplicar microelementos o de repente calcio y otros por ahí, ¿no? Pero no los macroelementos, ¿no? Porque es limitada. Se pueden producir daños, fitotoxicidad a las hojas como consecuencia de una concentración elevada del elemento, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso también. A veces nos pasamos de la dosis y podemos quemar las hojas. Importancia de la formulación, de repente en forma de aminoácidos, coadyuvantes, eso también ayuda un poco, ¿no? A disminuir los daños. Uso de coadyuvantes, etc. Bueno, son los periodos de mayor exigencia de NPK en cítricos, ¿no? Mayor exigencia de nitrógeno antes de vegetación de primavera, en floración, caída prematura de frutos, maduración de frutos y crecimiento de frutos. No debería faltar nitrógeno.
En el caso de fósforo no debe faltar en la floración y en la maduración de frutos. Y en el caso de potasio no debe faltar en la fin de floración, caída prematura de frutos, maduración y crecimiento de frutos. Son los periodos de mayor exigencia de estos elementos en los cítricos. Bueno, acá algunos datos de kilogramos de nitrógeno requeridos por plantas de naranjo y pomelos bajo condiciones normales en Florida, ¿no? Entonces, como le vuelvo a decir, estos no son recetas, son algunos trabajos más o menos que se han hecho. Por ejemplo, la producción de frutas por hectárea para 18 toneladas más o menos requiere unos 5.5 kilogramos de nitrógeno por tonelada, ¿no? Y en naranjas y pomelos se ha determinado estas cantidades por hectárea, ¿no? Son estudios que se han hecho, ¿no? En este caso. Y estas son más o menos las hojas que se muestrean para análisis foliar, ¿no? Haciendo más hincapié en las deficiencias nutricionales, tenemos la deficiencia de nitrógeno. ¿Qué pasa? Reducido el número de hojas, ocurre clorosis o amarillamiento de hojas. La clorosis es más pronunciada en ramas con frutos, reducción del crecimiento de la planta, defoliación y muerte descendente de las ramas. O sea, es importante el nitrógeno, si no ocurre en estos casos, ¿no? Acá tenemos frutos de cítricos, por ejemplo, un nivel alto de nitrógeno aquí. Se da cuenta que un poquito tiende la cáscara a arrugarse. Es un nivel normal y este es un nivel de bajo contenido de nitrógeno. También aquí se da cuenta que la fruta no tenía un aspecto pues tan nítido como aquí, ¿no? Pero aunque es casi imperceptible el nivel de bajo de nitrógeno, ¿no? Acá había con fruto cortado, que se puede ver en el nivel bajo de nitrógeno, el nivel normal y el nivel alto. Uno se da cuenta que afecta también al grosor de la cáscara. En el nivel alto se engrosa la cáscara y en el nivel bajo como que se adelgaza, ¿no? Y ahí tenemos el caso de nitrógeno. Este es el caso de fósforo. También ocurre un engrosamiento de la cáscara, ¿no? Y aquí el eje central se abre, tiene como abrirse, ¿no? Este es en el caso de potasio, ¿no? Acá en la parte de arriba es, digamos, con un alto contenido de potasio. Acá está el nivel normal de potasio y acá un nivel bajo. Entonces, el nivel bajo sí se ve que las frutas son de tamaño un poquito más chicos que los normal, ¿no? Y esto también en el nivel bajo, entonces son frutos afectados por deficiencia de potasio, nivel normal y un nivel alto de potasio, se pueden observar estos problemas, ¿no? Este es un fruto de mandarina clementina, afectado por una deficiencia que se llama clareta, ¿no? Que ocasiona unas grietas que aparecen en el albedo, ¿no? Y aparecen unas depresiones en la corteza, ¿no? Unas depresiones, ¿no? Ahora, el fósforo, la deficiencia de fósforo es muy difícil de detectar en el campo, no solo porque no es frecuente, sino porque no presenta manifestaciones claras, ¿no? Cuando ya está bien afectado la deficiencia, se puede observar hojas de color medio rojizo o violáceo, ¿no? Por eso es importante los análisis foliares, ¿no? Para poder adelantarnos o prevenir estas deficiencias. En las plantas deficientes en este elemento, la floración es más escasa, ¿no? Los brotes jóvenes se rompen fácilmente, los frutos son de mayor tamaño, pero con menos zumo, la corteza más gruesa y menos consistentes. Separándose los gajos en su eje central, aunque los síntomas sobre la calidad de fruto inducidos por la deficiencia de fósforo han sido relacionados con el nivel de nitrógeno. Unas hojas afectadas por la deficiencia de fósforo, hojas son pequeñas, dejan de tener brillo, toman una coloración verde clara a café rojizo, la reducción en la floración, disminuye el cuaje, caída de hojas, presentan la pirma gruesa y rugosa y raíces pequeñas. ¿Ven? Se dan cuenta, el eje central y el grosor de las hojas, de la cáscara también se ve afectado, ¿no? Acá es una fruta con equilibrio de NPK. Bien. ¿Cómo se absorbe y trasloca el fósforo aplicado por vía foliar, ¿no? Por ejemplo, la absorción por las hojas tratadas. Suficiente en fósforo, en 5.3 nada más. Se podría decir acá microgramo por hora. Y en deficiente en fósforo es 9.9. O sea,
digamos que toma más tiempo, ¿no? Relocación fuera de la hoja tratada, también, ¿no? Acá 2, nada más el tiempo, y acá sube el tiempo a 6. Y en relocación a las raíces, y cuando tiene buena cantidad de fósforo suficiente, 0.6 nada más el tiempo, pero cuando hay deficiencia de fósforo se demora 4.4. Hay una gran diferencia. Entonces, ese es el tema, ¿no? Mucho cuidado con el fósforo. Velocidad de absorción de los nutrientes en los tejidos foliares, ¿no? Por ejemplo, la urea, el nitrógeno en forma de urea, el tiempo necesario para una absorción del 50% de 0.5 a 2 horas. El fósforo de 5 a 10 días. El potasio de 10 a 24 horas. El calcio de 1 a 2 días. Magnesio de 2 a 5 horas. El zinc de 1 a 2 días y magnesio también de 1 a 2 días. ¿Ven la diferencia? Más rápido que se absorbe es la urea, ¿no? El tiempo necesario para absorción de más del 50%. Y aquí está, este es un esquema, ¿no? De proceso de absorción de nutrientes por las hojas. Estas son las gotas del foliar que se ha aplicado. La capa de epidermis con ceras y la pared celular, ¿no? Que impide, primero la capa de cutícula que primero tiene que pasar esta capa y ingresar por alguno de estos intersticios para poder llegar. Y esto ayuda cuando se utilizan los quelatos, ¿no? Entonces vamos a ver los números. Mojado de la hoja con la solución de fertilizante. Aquí están las gotas de fertilizante. Penetración a través de la pared de las células del epidermis, ¿no? Acá penetra. Entrada al apoplasto, luego al simplasto. Luego hay la distribución dentro de la hoja, ¿no? El número 5. Y el transporte fuera de la hoja, ¿no? Aquí el número 6. Ya después que ya se ha distribuido dentro de la hoja, ya pasa a otros órganos por acá, ¿no? Por acá, bueno, en esta figura vemos una aplicación de un nutriente móvil y acá de un nutriente no móvil, ¿no? En hojas maduras, totalmente expandidas, la inhibición de absorción radicular inducida. En hojas jóvenes en crecimiento, sin cambios o una mayor absorción radicular debido a un mejor crecimiento foliar y fotosíntesis, ¿no? Porque en hojas jóvenes, como ya hemos dicho, es más eficiente, ¿no? La aplicación del nutriente. Y si se trata de un nutriente no móvil, en hojas maduras totalmente expandidas, escasa o nula retralocación a las raíces y sin inhibir, o aún resulta en una mayor absorción radicular en ambos casos, A y B, con el nutriente no móvil. Con la deficiencia de potasio también podemos ver a veces problemas en la cáscara, ¿no? Fruto arrugado, frutos pequeños, se presenta clorosis en hojas viejas. También recuerden que la deficiencia de potasio se ve más en hojas viejas, hojas basales, no tanto en hojas jóvenes. La deficiencia de magnesio, ¿no? El típico B invertido, ocurre clorosis intervenal en las hojas viejas debido a la poca producción de clorofila, ¿no? Como pueden ver acá, zonas amarillentas, pero la zona de nervadura permanece verde. En caso de potasio, síntomas de carencia de potasio son poco visibles, específicos, precisándose de análisis foliares para su detección, ¿no? Afecta sobre todo las hojas viejas, dada la movilidad de este elemento en la planta, ¿no? O sea, dentro de la planta el potasio es bastante móvil, ¿no? Las plantas se arrollan y se arrugan, ¿no? Las hojas jóvenes son pequeñas, débiles y se desprenden con facilidad durante su crecimiento, ¿no? Y en casos muy graves, los brotes pueden llegar a secarse. En calcio, ocurre primero una clorosis en el margen de las hojas jóvenes y maduras. En zinc aparecen hojas nuevas con una clorosis internerval, ¿no? Ven color amarillento y las nervaduras permanecen verdes también, ¿no? Pero esto ocurre en hojas nuevas, de que no podemos confundirnos con la deficiencia de magnesio, que es parecido, pero en hojas viejas. Es una serie de deficiencias ahí. Bueno, ahí algunos elementos, la forma en que es tomada por la planta, los síntomas de deficiencia, qué funciones cumplen, qué enzimas lo requieren, cuál es el efecto de pH en ellas y las fuentes, ¿no? Entonces esto lo van a poder leer con detenimiento, no es algo complicado. Igual también para el potasio, tenemos también, es importante para el eficiente transporte de agua y nutrientes a través del xilema. El magnesio, ¿no? La carencia de este elemento mineral se manifiesta por un amarillamiento de la hoja que no alcanza toda la superficie, quedando una B, ¿no? Rellena de color verde aquí, se puede ver como una B, esta B más oscura que el resto de la hoja, ¿no?
Dada la movilidad de este elemento en la planta, las hojas afectadas son las más viejas. Es frecuente encontrarlas durante el otoño e invierno cuando el fruto ya ha madurado o tras la recolección. Ya también vemos el magnesio, ¿no? Como algunas características que también ustedes lo van a poder leer. En el caso de calcio, acá, bueno, en forma resumida, los nutrientes, por ejemplo, los micronutrientes, el zinc, ¿no? De forma como la absorbe la planta, qué función cumple. La mayoría de estos elementos cumplen una función de activador enzimático, ¿no? Y bueno, la síndrome de deficiencia que hemos visto en las fotos, ¿no? Aquí está resumida, ¿no? Más o menos lo que se puede apreciar, ¿no? Y que también hay otros síntomas de deficiencia igual. El potasio acelera el flujo de los productos asimilados, también es muy importante, ¿no? Por ejemplo, el flujo de savia en el floema, ¿no? Cuando es alto en potasio, este flujo es, ¿no? Es más efectivo, llega hasta 2 más o menos 2,5 milímetros por la planta, pero cuando hay poco potasio, este flujo de savia también disminuye, ¿no? Entonces es importante mantener los niveles de potasio en la planta. Y el magnesio, componente fundamental de la clorofila, por eso les decía, ¿no? El magnesio es muy importante, ¿no? Mantener los niveles adecuados, porque es la molécula central de clorofila, es un elemento esencial del magnesio. Ah, bueno, acá estamos repitiendo ya algunos síntomas. Consideraciones para una recomendación de fertilización, ¿no? Tenemos NS, que significa cantidad y disponibilidad del nutrimento en el suelo. O sea, el nutriente no solamente tiene que estar en el suelo, sino tiene que estar en las cantidades adecuadas y estar disponible para que la planta lo pueda tomar, ¿no? Son condiciones importantísimas eso. Si no está en cantidades adecuadas, hay que aplicar, hay que fertilizar. Si no está disponible, hay que ver la manera de que esté disponible. De repente se encuentra formando con otros compuestos, de repente se encuentra lixiviado, de repente hay una característica del suelo que le impide ser tomado por la planta y se puede hacer de repente alguna enmienda para poder volverlo disponible, ¿no? RP, requerimiento nutricional de la planta. Tenemos que saber la planta cuánto necesita de cada nutriente para cumplir sus funciones, ¿no? Productivas. O de repente tenemos que saber qué cantidad extrae la planta de nitrógeno, de fósforo, de potasio, para producir cierta cantidad de fruta. Por ejemplo, cuánto necesitamos en nitrógeno, fósforo, potasio para un cítrico para producir, digamos, 40 toneladas de fruta, ¿no? Entonces, eso significa el requerimiento nutricional. PP, potencial de producción. Cada planta, toda planta tiene un potencial de producción, ¿no? Que viene dado por la genética de la planta, por el fenotipo y el genotipo, ¿no? O sea, la genética la misma de la planta y el medio ambiente que la rodea, ¿no? Y sumado a eso, nuestro manejo agronómico, podemos llegar a potencial de producción. Y finalmente, la eficiencia de la fertilización también es importante. Algunos autores no consideran esto, que es muy importante, la eficiencia de la fertilización. No todas las técnicas de fertilización son al 100% eficientes, siempre hay pérdidas. Por ejemplo, le aplicamos urea, se volatiliza una gran cantidad, hasta llega a un 40% de volatilización. Malas aplicaciones, también ocurre ese problema. Ahora, en la técnica de aplicación también, no es lo mismo fertilizar al suelo de manera convencional, no es lo mismo un fertirriego, un riego por goteo, etc. Cada sistema de riego tiene su porcentaje de eficiencia. Y eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Sistemas de fertirriego llegan hasta un 90% de eficiencia. Sistemas por goteo también, no están por ahí 90, 95% de eficiencia. En cambio, una fertilización convencional a veces llega a un 60, 50% nada más de eficiencia. Entonces, eso hay que tener en cuenta también al momento de hacer nuestro plan de fertilización, ¿no? Bueno, ya hablando un poquito de los elementos menores, el hierro también es importante, la clorosis férrica es uno de los problemas de bastante observación en nuestros fondos de cítricos. Se puede observar hasta de lejos, se puede observar cuando uno viaja a Cañete o al norte, a cualquier lado. Podemos ver en los fundos la parte superior de los cítricos de color amarillento, es típico de la deficiencia de hierro, ¿no? Y estamos aplicando, pues en este caso, hierro en forma quelatada, ¿no? Hay diferentes quelatos para hierro, pero yo más o menos recomiendo siempre el EDHA, que es uno de los más efectivos, ¿no? En el caso de zinc también se puede reponer con aplicaciones de microelementos quelatados, igual el manganeso, y también se puede tratar
La calidad de fruto también se puede tratar con nutrientes, ¿no? Para poder mejorar su calidad, ¿no? Con potasio, zinc, calcio y nitrógeno. ¿Qué factores necesitamos para una buena fertilización? Análisis de suelos. De hecho, siempre acostumbrémonos a hacer los análisis de suelo. ¿Cada qué tiempo, ingeniero, se hacen los análisis de suelo? Depende, ¿no? Más o menos yo recomiendo en frutales cada año o cada 2 años. Análisis foliar, eso debe ser más frecuentemente, cada 6 meses nada más. Hagamos un análisis de suelo y a los 6 meses hago mi análisis foliar para ver cómo está la planta tomando mis nutrientes. Análisis de materia seca también es importante, temperatura, utilización de productos adecuados, fenología, profundidad de raíces, saber, conocer hasta cuánto llegan las raíces de nuestras plantas. Hacer una calicata, de repente también, características químicas y físicas de los productos, momento oportuno de las aplicaciones, antagonismos y sinergismos, etc. Toma de muestras es importante, toma de muestras al suelo, toma de muestras foliar, a dónde va dirigido las muestras y a dónde va dirigido nuestros productos. Las temperaturas también importantes, temperaturas bajas, temperaturas del suelo, el bajo metabolismo, poca solubilidad de los nutrientes, poco transporte de los mismos, aplicaciones de urea con bajo biuret, identificación de momentos críticos de aplicaciones de nitrógeno foliar, reducción de la alternancia, los fertilizantes foliares se consiguieron 30 veces más eficientes que la fertilización al suelo, ojo. ¿Qué más ibas? Ya. Fenología, fenología, nitrógeno, fósforo, boro, zinc, dieron como resultado incremento en la productividad, el tamaño de frutos sólidos solubles versus acidez. Más efectos del nitrógeno, fósforo, potasio. Eso ya más o menos ya las estamos viendo. Recomendaciones, aplicaciones de fertilizantes foliares solo mezclados entre sí o con aceites. Se puede mezclar nitrato de magnesio con nitrato de zinc, urea, sulfato de magnesio o solubor, ¿no? Es un producto comercial. Sulfato de cobre, urea, foliar, aceite también, aceite agrícola. Se puede mezclar, ¿no? No se puede mezclar, por ejemplo, nitrato de potasio con nada ni con adherentes cuando se usa alta dosis, más de 40 kilos por 2.000 litros. Ojo. O cicloruro de cobre o sulfato de cobre, tampoco no mezclarlo con nitrato de magnesio, nitrato de zinc y fosfitos. ¿Por qué? Porque precipita, se corta, precipita. No se debe aplicar aceite agrícola 5 días después de una aplicación de nitrógeno o potasio o 6 semanas antes de la aplicación de nitrógeno y potasio. Aceites foliares 60 días antes del inicio del cambio de verde oscuro. Abonos foliares, sales solubles después de noviembre en variedades tempranas y en diciembre en variedades tardías. Fechas máximas de aplicación de aceites agrícolas. Bueno, acá este cuadrito pueden ver, ¿no? Para diferentes variedades, bueno, Kixu, Satsuma normal, Dancy, naranjas y las fechas recomendadas, ¿no? Y la fertilización, efectos de nutrientes y riego sobre calidad de frutos, ¿no? Se puede ver contenido de jugo, más afecta el tema del nitrógeno, no tanto el fósforo ni el potasio. La irrigación, o sea, el agua también es importante para el contenido de jugo. Para suelos solubles, nitrógeno, magnesio, es importante también para la formación de suelos solubles. Acidez, el nitrógeno y el potasio. Para sólidos solubles también, el fósforo, magnesio, el color del jugo. O sea, cada uno de estas medidas son afectadas por el efecto de estos nutrientes, ¿no? Que no deben faltar. Cuando dice el símbolo más, significa que necesita de este nutriente. Cuando es el símbolo menos, que no necesita, ¿no? O el cero, ¿no? Estos son resultados de análisis de suelos y foliares en saxumas, para que tengan una idea, una referencia, ¿no? Eso no se puede tomar a pie de la letra porque son resultados de análisis de otros países, de Sudáfrica, estos son de Valle Grande, estos son de Cañete, de Perú, de Valle Grande, pero también tomados como referencia, nada más. También igual acá, en Oquixu. Y bien, bueno, estos son ya algunos cuadros del porcentaje de nitrógeno foliar, ¿no? Tanto en tamaño de fruta, número de frutos y cosecha. Bien, creo que hasta aquí hemos llegado con el tema de nutrición 8 y 11. Vamos a ver. Entonces voy a parar la presentación y vamos a ver si podemos ver algunas cuestiones. Ingeniero,
¿Me Sí, escucha? bueno, sí. Sí, no hay problema, Que ingeniero. tengan una idea, una referencia, ¿no? Eso no se puede tomar Vale, a pie de la letra porque son todo está correcto. resultados de análisis de otros países, de Sudáfrica, estos son de Valle Grande. De repente de una consulta por ahí. De Perú, de Valle Grande. Por el También momento tomarlo todo como está referencia, correcto, nada más. ingeniero. Ya. Solamente quería recalcar, para el tema de fisiología y nutrición es importante conocer la planta. Es como que, de repente, al final, la agricultura, de repente voy a sonar un poco materialista, es un negocio, ¿no? Entonces, el agricultor lo que quiere es que su cultivo sea rentable, ¿no? Entonces, para que el cultivo sea rentable, primero hay que conocer el cultivo. Eso se logra a través de la fisiología, ¿no? Estudiar, leer, asistir a cursos, ayuda mucho. Conocer nuestro cultivo es importante. Segundo, saber que nuestro cultivo necesita de diferentes Ingeniero, manejos, ¿me escucha? llamamos a veces manejo agronómico, No hay problema, ingeniero. para poder hacer que ese cultivo llegue a su máximo potencial de rendimiento. Todo está Es como un correcto. corredor de carreras, ¿no? Un corredor de carreras tiene que alimentarse bien, hacer ejercicio, probarse todo para que pueda llegar Por a el ganar momento todo está un correcto, campeonato, ingeniero. digamos, ¿no? Igual es la planta, ¿no? La planta también tiene potencial de rendimiento. Imaginemos que, nuestra potencial de rendimiento son 50 toneladas por hectárea, digamos, ¿no? 50. Para yo lograr esas 50 toneladas por hectárea, tengo que darle a la planta no solamente las cantidades de nutrientes que necesita para lograr esos 50 toneladas, sino también cuidarla de las plagas y enfermedades, de factores adversos, de clima, darle su dotación de agua adecuadamente, estar ahí siempre, siempre, ¿no? Observando, yendo al campo, etcétera, ¿no? Es la única manera de que logramos lograr esos rendimientos que tanto deseamos, ¿no? O sea, tomar conciencia de que la planta es un ser vivo y que necesita, pues, de todos esos cuidados, ¿no? Entonces, en resumen es eso, ¿no? Ya la parte técnica, la parte ya que a veces resulta a veces un poco complicada si no se tiene la preparación, bueno, al final eso poco a poco se va corrigiendo, ¿no? Se va aprendiendo también, ¿no? Creo que por ahí sí he visto un chat, una pregunta. ¿He visto mal? Sí, ingeniero. Dice, buenas noches. Interesante ponencia. Tengo una consulta. En cuanto a la fertilización edáfica en los elementos macro y elementos secundarios, ¿cuánto usted estima de fertilizante? Bien, bueno, existen una serie de recomendaciones en cuanto a eso, en cuanto a sitios. Yo tengo ahí un cuadrito, pues, de repente, si hay tiempo, lo puedo compartir. Pero todo se basa primero en los análisis de suelo, estimado. Si yo no tengo un análisis de suelo que me indique cómo se encuentra mi suelo en estos momentos, va a ser un poco complicado que yo pueda hacer una dosis de fertilización. Que lo puedo hacer, ¿no? Puedo agarrar un trabajo de investigación y más o menos darte una recomendación. Pero si yo no tengo el análisis de suelo, estaría haciendo un daño o de repente estaría haciendo algo, haciéndote perder dinero en vez de hacerte ganar dinero. Entonces yo creo que lo básico, hay que empezar siempre por el análisis de suelo. El análisis de suelo te va a decir Dice, buenas cómo se noches. encuentra tu pH de Interesante suelo, ponencia. Tengo una qué textura tiene tu consulta. En suelo, cuanto a la cómo está tu fertilización nivel edáfica de en los fósforo, elementos cómo está tu nivel macro de y potasio, elementos secundarios, cómo está tu nivel de ¿cuánto elementos usted menores, de estima de nitrógeno, etc. fertilizante? Una vez que tú sepas lo que tú tienes en el suelo, recién vas a poder hacer un plan de fertilización para que llegues a los niveles que la planta requiere. Porque si el suelo ya te está dando cierta cantidad, tú solamente vas a aplicar la diferencia nada más. Ya no todo, sino la diferencia. Bien, Excelente. eso sería más o menos todo, ¿no? Sería primero, yo digo, la base es el análisis de suelo. De ahí, a partir de eso, ya se puede hacer cualquier recomendación. Sí, justo vuelve a preguntar, dice, haciendo una comparación entre un análisis foliar y edáfica, ¿cuál cree usted que es más precisa o recomienda ambas en cultivo de cítricos? ¿De Sí, cuánto año de producción? yo recomiendo ambos. Ambos. Primero, el análisis de suelo, ya cada 2 años se puede hacer en cultivos instalados, se puede hacer, digamos, 4 muestras alrededor de la copa, casi en el mismo nivel donde se aplican los fertilizantes, cuando se aplican al suelo. Y posteriormente a ello, unos 3, 4 meses, hacer un análisis foliar para ver si los fertilizantes que hemos aplicado, la planta realmente lo ha podido usar adecuadamente en sus diversas funciones. Es como comprobar, ¿no? El análisis foliar sirve para comprobar que el análisis de suelo ha sido efectivo.
y también para monitorear posibles deficiencias que se pueden ir presentando, ¿no? Para eso sirve el análisis foliar, que es una especie de monitoreo. Entonces los dos son importantes y los dos se deben hacer. Ahora también el análisis de agua, no se olviden, también es importante, pero eso se hace al inicio, ¿no? Un análisis de agua, si tengo agua superficial o tengo agua de pozo, va a haber diferencias, ¿no? Y también afecta, digamos, el agua. El agua, recuerden que tiene tres cosas que pueden afectar. Primero, pH. Segundo, salinidad. Y tercero, que el agua también puede estar aportando cierta cantidad de nutrientes y no nos vamos a saberlo si es que no hacemos nuestro análisis, ¿no? Entonces, parece mentira, pero a veces el análisis del suelo y el análisis de agua a veces nos hacen ahorrar en fertilizante, porque si ya el suelo está aportando una cierta cantidad de nutrientes y el agua también está aportando con cierta cantidad de nutrientes, lo que vamos a aplicar nosotros es la diferencia, nada más. Entonces ahí nos vamos a ahorrar también dinero. En otro medio nos preguntan, ¿en qué fase lunar se puede hacer la poda de formación? Para ese producto. Bueno, yo no tengo experiencia con eso del tema de las fases lunares, pero sí le puedo decir que la poda de formación debe hacerse al inicio del cultivo. O sea, ni bien trasplantamos la planta de cítricos, y en el momento de trasplante ya tenemos que empezar las podas. Ahí se hace un despunte, ¿no? En el momento de trasplante hacemos el primer despunte para que la planta tome forma de copa, ¿no? Es una forma de copa que extienda los brazos para que la luz solar pueda ingresar dentro de la planta, ¿no? Eso se llama poda de formación, ¿no? No hay, bueno, yo no tengo conocimiento, quizás de repente exista ese tema de las fases lunares, yo no estoy empapado de ese tema, ¿no? Si hubiera de repente algún trabajo de investigación, algo sobre el asunto, me gustaría también conocerlo, ¿no? Pero con mi experiencia, yo les digo que la poda de formación se hace siempre empezando desde el trasplante. Bueno, yo no tengo experiencia con eso del tema de las fases lunares. Bien, eso por el momento serían todas las... Justo hay otra pregunta. Dice, ¿el cítrico es sensible a carbonatos y sales? ¿Y qué tipo de podas usted recomienda para un buen manejo del cultivo? Carbonatos y sales, sí. Bueno, no solamente los cítricos. La presencia de carbonatos es también el problema que tenemos, sobre todo en suelos de costa, suelos arenosos, con pHs que van por encima de 8 a veces, tenemos problemas de carbonatos y tenemos que utilizar algunos tipos de ácidos o fertilizantes que acidifican el suelo para poder corregir ese problema, ¿no? Por ejemplo, el caso de sulfatos, ¿no? Sabemos que el azufre tiene una función reductora de pH, también el amonio, etcétera, ¿no? Posteriormente creo que vamos a organizar un curso que va a hablar sobre esos temas de enmiendas y correcciones del suelo y ahí vamos a tratar con más detalle ese tema. Ahora creo que también mencionó otro asunto, ¿cuál fue? Aparte de los carbonatos y salinidad, creo. ¿Qué tipo de poda usted recomienda para un buen manejo de cultivo? Pues como lo voy a repetir, pues hay diferentes tipos de poda, pero yo resumo en tres nada más, ¿no? Primera, la poda de formación, como habíamos hablado anteriormente, que es cuando el cultivo recién hemos acabado de trasplantar, despuntamos y le damos la forma, ¿no? Y le ayudamos con un tutor para que vaya creciendo de manera no solamente vertical, sino también horizontal, ¿no? Vaya abriendo brazos. Esa es la poda de formación. Luego hay una poda que se llama la poda de limpieza, ¿no? Que es cuando ya de repente la planta tiene más de 2 años, 3 años, y las ramas de repente han sido afectadas por plagas, enfermedades, de repente ha habido por exceso de vientos, de repente se ha llenado de polvo, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que hacer una poda de limpieza, eliminando estas ramas enfermas, ramas viejas, ¿no? Hojas que de repente que ya no tienen sentido que estén en la planta, entonces limpiamos la planta. Y también, de esa manera también aprovechamos de continuar con la apertura de la planta para que tenga acceso a la luz solar, la parte interna, ¿no? Poda de limpieza. Y luego hay una poda de fructificación también que se ayuda a que la planta pueda producir, se eliminan chupones, mamones, ramas vegetativas que están en exceso para poder favorecer la fructificación, que es lo que nos interesa, ¿no? La maduración de frutos. Y opcionalmente hay una poda, que es la poda de rejuvenecimiento. Esta poda se aplica ya a plantas que tienen 10, 15 años, que ya tienen tiempo ya produciendo, en que ya llega un momento en que la planta se puede estresar. Entonces, esa planta se le puede aplicar una poda de rejuvenecimiento, donde prácticamente se tala la planta, solamente se dejan 3 ejes y el tronco principal nada más. Entonces, es una poda bastante severa, pero sirve para que la planta, su mismo nombre lo dice, ¿no? Se rejuvenezca y nuevamente comienza a producir. Pero ya se aplica, como le digo, solamente en plantas
que ya han tenido varias cosechas en plantas de 10, 15 años. O sea, no vayan a hacer el apoyo de rejuvenecimiento en plantas de 1 año, 2 años, porque ahí sí bien van a tener problemas. Bien, otra pregunta externa. Dice, dosis de fertilización de fondo que recién se va a trasplantar. Bueno, primero hay que tratar de utilizar siempre materia orgánica descompuesta, ¿no? Materia orgánica descompuesta, y algunos se utilizan también fertilizantes balanceados en el momento de hacer nuestra fertilización de fondo. Cantidades, bueno, ahorita no tengo a la mano los datos, pero podría ser de repente unos 10, 15 kilos de materia orgánica en el hoyo de 40 por 40, algunos usan hoyo de 35 por 35, o sea, 40 por 40 por 40, ¿no? Y ahí se puede aplicar un fertilizante balanceado, que puede ser un 15-15-15 o un 20-20-20, ¿no? Y mezclarlo con la tierra, obviamente, con tierra de chacra se puede utilizar, ¿no? Tierra con alguano y con el fertilizante químico, y ahí se puede ya trasplantar nuestro plantón de cítrico, ¿no? Es una recomendación que podría también variar, porque todo también va a depender del análisis de suelo, ¿no? Y también es importante. Si no tenemos el análisis de suelo, pues, podríamos hacer esa fertilización de fondo que les he dicho. Correcto, si no hay alguna duda más, creo que eso sería todo, ¿no, ingeniero? Acaba de culminar su ponencia. Sí, sí. Bien. Bueno, justo en las redes sociales, para los que bien saben, se llega a reservar el video tanto en Facebook como también en YouTube. Así que lo pueden volver a ver para que puedan estar al tanto también de la ponencia del ingeniero Celi. De igual manera, agradecerles. En estos momentos le voy a dar pase al señor Omar Alvarado, quien va a dar las palabras de despedida, tanto para el ponente como también para a los asistentes. Omar. Gracias, Joss. Excelente exposición realmente. Gran variedad de sus temas que sinceramente desconocían. Bueno, a nombre del ingeniero Carlos Guzmán, director de la Oficina de Promoción Agraria y miembro de Bellagro, quiero agradecer sinceramente al ingeniero José Salazar Celi, gran especialista que nos acaba de dar una ponencia magistral sobre fisiología y nutrición de cítricos. Gracias cordiales realmente. Agradecer a todos los participantes que hoy nos han acompañado en esta exposición y los esperamos para el día martes 13 para nuestra próxima transmisión en vivo. A seguir cuidándose todos y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a todos. Quien va a dar las palabras de despedida, tanto para el ponente como también para los... Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, gracias. Gracias, Joss. Excelente exposición realmente. Gran variedad de sus temas que sinceramente desconocían. Bueno, a nombre del ingeniero Carlos Guzmán, director de la Oficina de Promoción Agraria y miembro de Bellagro, quiero agradecer sinceramente al ingeniero José Salazar Celi, gran especialista que nos acaba de dar una ponencia magistral